Estimados escobuleros, antes de arrancar esta edición de la Escóbula de la Brújula, os recuerdo una semana más que ya tenemos disponible nuevo tomo de la Escobupedia en exclusiva en Podimo. Esta semana nos adentramos en la obra y vida, no sé cuál de las dos es más interesante, de Caravaggio, de la mano de Marcos Carrasco, un genio artístico sin duda alguna y un personaje bien controvertido. Él es el protagonista del nuevo tomo de la Escobupedia que, como digo, tenéis en exclusiva en la aplicación de Podimo. Para poder acceder a ella y a todo el catálogo de podcasts y audiolibros que nos ofrece Podimo, tenéis un enlace en la descripción de este programa, en la aplicación donde estéis escuchando la Escóbula, vais ahí al texto del programa y tenéis el enlace para escuchar gratis la Escobupedia, tomos concentrados de conocimiento escobulero ya disponible en Podimo. Y ahora nosotros nos disponemos a escuchar el nuevo programa de la Escóbula. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Escóbula de la Brújula. Podium Podcast. Venga, vayan pasando que hoy somos poquitos. Marcos Carrasco, adelante. Toma sitio. Hola, Hola, ¿cómo estáis? ¿qué tal? Aquí en la taberna de la Guerra de las Galaxias. Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal? Pues maravilloso y tal. Aquí estoy subido en una nave especial camino de Marte. En una nave especial, David Sentinella, ¿cómo andas? Yo con los pies todavía. Bien, todavía. Bien. Dentro Ando de bien. un rato veremos. Jesús Callejo, ¿qué tal? Pues nada, que preparado la confederación de los 24 ancianos y yo ya estoy dentro de la confederación, así que ya eso indica que la edad empieza a ser provesta. Aquí no somos 24, así que creo que se refiere a alguno de vosotros, escobuleros. Vosotros sabréis si os sentís aludidos. Saludos de Fran y Zuzquiza. Arrancamos que hoy somos unos cuantos. No somos 24, pero sí tenemos dos invitados en el programa de hoy a los que conocéis bien. El primero de ellos, voy a saludar a nuestro querido Fernando López del Oso, biólogo, escritor, divulgador científico y, para lo que hoy nos ocupa, apasionado de la ciencia ficción. ¿Verdad, Fernando? ¿Cómo estás? Eso vaya por delante. Pues muy bien, aquí desde el hiperespacio se os recibe y se os ve perfectamente. Cómo avanza la tecnología. Y también saludo a otro amigo del programa, dibujante, artista gráfico. Le habéis leído, visto en muchas, numerosas obras de Marvel, por ejemplo. Es ganador de un premio Eisner. Es parte del equipo de Elena en el País de los Horrores, nuestro podcast amigo y hermano. Y apasionado, por supuesto, también de la ciencia ficción. Salva la Roca, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Por aquí estoy en mi base espacial. Bien. Sí, Pues sí, la Nostromo. si estamos todos listos para despegar, arrancamos esta edición de ciencia ficción de la Escóbula de la Brújula. ¿Cómo andáis, Fernando, Salva, de conocimientos de historia del cine? Bien, pero del cine antiguo, primeros años. ¿Cómo andáis? Ese yo lo dejo a los especialistas, que sé que hay mucho que rascar, mucho que investigar. ¿Tú controlas, Salva? Pues hombre, algunas cosas, pero sobre todo el otro día estuve viendo la de Nosferatu restaurada Sí. y era una risa, sí. Más antiguo. Lo más antiguo que Más te puedas antiguo, imaginar va a salir ahora en la Escóbula. Porque si hablamos de cine tenemos que llamar, por supuesto, a nuestra compañera y especialista Pepa Yausas para que nos hable de los orígenes del cine de ciencia ficción. Tomad boli y papel, escobuleros, porque ojo a la lección de historia del cine que viene ahora. Otoñales y oceánicos saludos desde el otro lado del charco. Qué maravilloso el tema de hoy, chicos. Yo he pensado invitaros a un pequeño paseo por la historia para traeros algunas curiosidades que tal vez, solo tal vez, no conozcáis, porque el cine ha amado la ciencia ficción desde su más tierna infancia. Es inevitable comenzar citando al padre del cine espectáculo por excelencia, el gran maestro Georges Méliès. Y aunque sé que todos estáis pensando en Viaje a la Luna, no era la primera vez que Méliès se interesaba por el género.
Solo citaré una de sus obras menos conocidas, El sueño del astrónomo, para indicaros que es de 1898 y no es tampoco la primera. Viaje a la Luna, de 1902, es su película más conocida, de las 520 que hasta la fecha sabemos que rodó Méliès. Está inspirada en la obra de Julio Verne de La Tierra a la Luna, de 1865, pero también está inspirada en El primer hombre en la Luna, de H.G. Wells, ese escritor al que habitualmente olvidamos citar al hablar de la película de Méliès y que, como todos sabéis, tanto hizo por la ciencia ficción. Los 14 minutos de que consta la película necesitaron más de 3 meses de rodaje y un presupuesto de cerca de 30.000 francos, lo que la convirtió en la producción más cara jamás realizada en la época. Representó una ruina absoluta para Méliès, especialmente cuando trató de traerla a Estados Unidos. Existe una carta de Méliès de 1930 que incluía los créditos de los participantes, cosa completamente inusual, porque en aquel momento no se les daba nombre ni crédito especialmente a los actores ni a la mayoría de participantes en las películas. Pero nosotros sí que tenemos esa lista. Y puedo deciros que las chicas rellenitas que aparecen en Las estrellas venían del Théâtre du Chalet, mientras que las selenitas eran bailarinas del Folies Bergère. Y esta es la primera película en la que aparecen extraterrestres. En 1910 se rodó Frankenstein, la primera versión de Frankenstein. Frankenstein es una de las películas de los estudios Edison que harían historia. Será la Universal quien convertirá a Frankenstein en uno de nuestros monstruos preferidos, pero lo hará basándose en este delicioso corto de 1910. Tal concepción, sin embargo, nunca estuvo en las intenciones de Mary Shelley. Eso de convertir a Frankenstein en un monstruo no es lo que refleja la obra original de Shelley, y con frecuencia tendemos a olvidar que se trata de un relato de ciencia ficción con un fondo profundamente filosófico, asomado al abismo de temas como la cuestión de qué es lo que realmente nos hace humanos, cuál es nuestro papel respecto a otros seres vivos, o el problema del alma, entre otras desbordantes cuestiones, pese a que a fecha de hoy el pobre Frankenstein se haya visto reducido a una marioneta del género de terror. La siguiente película que quiero invitaros a que repaséis es, por supuesto, Metrópolis, dirigida por Freelance en 1927. Metrópolis se trata más de una película orientada a la crítica social que a la ciencia ficción. Irónicamente, era una de las películas favoritas de Hitler y de Joseph Goebbels. Tanto fue así que Goebbels le llegó a contar a Lang que podría concederle una nominación honorífica de los premios Ariane, pasando por alto el pequeño detalle de su herencia judía. Todos sabéis que Freelance era judío. Goebbels literalmente le dijo: Mr. Lang, nosotros decidimos quién es judío y quién no. Lang salió hacia París esa misma noche para dirigirse lo más rápido posible a Estados Unidos. El presupuesto de lo que costó hacer Metrópolis rondó lo que hoy equivaldría a unos 200 millones de dólares americanos. Lang aseguraba que se había divertido muchísimo rodando la película, pero que una vez acabada le pareció la cosa más estúpida que nunca hubiese visto. Metrópolis se incluye en la lista de las películas de ciencia ficción especialmente por presentar el primer androide de cine, el mismo que más tarde utilizará George Lucas para crear a C-3PO.
2 años después de haber estrenado Metrópolis en 1929, el mismo Freelance, con un guión de su siempre olvidada mujer Theo Van Harburg, mujer que fue una pieza clave en toda la carrera de Lang, escribió un guión que se titulaba La mujer en la luna, basada en la novela The Rocket to the Moon. No es la mejor película de Lang, es una película innecesariamente larga, pero su narrativa visual alimentará la forma que visualmente hemos imaginado el espacio y los viajes estelares durante años. Ofrece una motivación muy moderna también de los viajes espaciales, ya que se inicia por una necesidad o por un deseo más bien de buscar recursos y materias primas, en este caso el oro. Presenta además la primera cuenta atrás en el lanzamiento de un cohete y es precisamente de aquí, de esta película, donde más tarde la NASA adaptará la costumbre de hacer una cuenta atrás para los lanzamientos de los cohetes. Es también la primera vez que un cohete utiliza fuel líquido y que se presentan 2 etapas en el lanzamiento y la gravedad cero en el espacio. Es sin duda una de las primeras, hay quien la define como la primera película de ciencia ficción realmente seria o con un intento de seriedad, de aproximación seria a la materia de los viajes espaciales. Quiero comentaros también una película muy especial de H.G. Wells, Things to Come, Las cosas por venir, basada en una novela de H.G. Wells publicada en 1935. Es una película británica que vio la luz en el año 36. ¿Y por qué os la comento? Pues veréis, centra su historia en un futuro que discurre entre 1940 y el año 2036, para cuando, según las ideas de Wells, la humanidad completa viviremos bajo tierra. De manera casi profética, Wells presenta una futura, os recuerdo que el libro se escribió en el 35 y que la película vio la luz en el 36, una futura guerra mundial en los años 40 con consecuencias devastadoras. No me digáis que no es interesante, que no tiene su punto. También habla de una plaga que acabará con los gobiernos. Yo recuerdo que la película cuenta una historia que va de los años 40 hasta el 2036. Así que fijaros si se va volviendo cada vez más interesante esta cinta. Propone una interesantísima reflexión en torno a la necesidad del inevitable progreso y las nuevas tecnologías, y cómo pueden ser tan beneficiosas como terribles para la humanidad. En 2005 fue incluida en la lista AFI entre las 100 películas mejor valoradas de todos los tiempos, y en el American Film Institute la incluyen entre las 25 mejores películas de toda la historia. Jake Lonergan, turning you over to the Federal Marshal. Antes de irme, quiero dejaros un pequeño detalle que creo que os va a divertir. ¿Os acordáis de Cowboys vs. Aliens con Harrison Ford y Daniel Craig? Seguro que vosotros también pensasteis que al gran Jon Favreau se le había ido un poco la cabeza cuando decidió rodar y dirigir esta película. Pues dejadme que os cuente algo que os va a divertir. Corría el año 1935, aún faltaban 9 años para que empezase la Segunda Guerra Mundial. Ese año Frankenstein ya tiene novia, Hitchcock estrena sus 39 escalones y Fred Astaire y Ginger Rogers bailan Sombrero de Copa. Pero también es el año del estreno del Imperio Fantasma. El Imperio Fantasma. A Wallace MacDonald, un conocidísimo y prolífero actor, guionista y productor de cine canadiense de la época, a quien se le ocurrió la idea de esta película bajo los efectos del gas hilarante que usan como anestesia los dentistas. Estaba en el dentista bajo los efectos de este gas cuando se le ocurrió la fantástica idea de una película
en la que un cowboy cantante, además, porque se trata de un musical, descubría una antigua civilización, pero antigua, antiquísima, civilización escondida bajo tierra. La película, que es un musical de 70 minutos, tuvo tanto éxito que en los años 40 se dividió en capítulos y se ofreció de manera seriada, convirtiendo al actor protagonista en una estrella que dedicaría el resto de su carrera a papeles como cowboy cantante. Y no solo eso, sino que a lo largo de la historia ha tenido varias versiones, de las cuales la última y más popular, entre comillas, ha sido Cowboy vs. Aliens, que como veréis tiene absolutamente nada poco o menos de original. Un abrazo muy fuerte y ya sabéis, sed buenos, que de sed mala ya me encargo yo. Gracias, Pepa. Lanza la pregunta que estabas cuestionando con micrófono cerrado, David. A ver, yo es que solo por el título, esa película, yo Cowboys cuando contra la pusieron, yo me lo pensé mucho. Dije, vaya truño, tiene pinta de tener un truño. ¿Sabes? O sea, yo no sé si merece la pena verla. A ver, yo la vi, ¿la ha visto? Sí. reconozco que es entretenida, pero es como mezclar churras con merinas. Es como la cocina fusión, ¿sabes? Con sabores agridulces. Pero, a ver, si la ves con esa concepción de que es una película de entretenimiento, que no está buscando ningún tipo de estrategia ni de animación específica, ¿no?, para sorprendernos, sino sencillamente disfrutarlo. Pasar un rato. Y sí, un poco como la de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver Abraham Lincoln con Cazador de Vampiros? Pues este tipo de mezclas que hace Hollywood, yo creo que única y exclusivamente para pasarlo bien y para agrandar la bolsa. Pero hay una que yo creo que precede a todas, que es la Berniana de la Tierra a la Luna. Buah, que si nos ponemos... Espera. Si nos ponemos a hablar de historia... Pero eso espera, sí que merece la pena. Claro, eso claro. sí. Iba a decir, le comentaba a Jesús y lo dice mucho Pepa, Fernando Salva. Pepa argumenta que al cine no se va a aprender ni a estudiar, sino que uno se va a entretener. No sé si vosotros cuando veis pelis de ciencia ficción vais también con esa mentalidad o se os escapa el desgranar los fallitos, el sacarle las cositas y estáis pendientes de esto. Venga, Salva, lánzate. En mi caso no, en mi caso yo voy a disfrutar. Además, ya todos sabéis que yo dibujo tebeos con que más mentiras que esas ya no puedes contar. Lo que pasa es que tienes que entrar en la premisa que te ofrece la película, ¿no? Si tú, por ejemplo, cuando empiezas asumes de entrada que los coches vuelan, pues entonces eso no va a suponer ningún problema durante toda la película, ¿no? Luego lo que pasa es que hay cosas que se salen y que llaman la atención y que esas son a lo mejor algunas de las que vamos a comentar. Pero yo realmente no voy para nada, voy como los chiquillos al cine, con un espíritu nada crítico, a pasármelo bien, y si me lo paso bien, pues es misión cumplida. ¿Tú, Fernando? Está hablando de Linterna Verde. No, personalmente no pensaba en esa. ¿Eres palomitero, Fernando? Yo soy palomitero y gominolero con las películas y yo voy a pasarlo bien, a disfrutarlo y a ver un montón de efectos especiales, deslumbrarme, dejarme llevar por todo eso y nada de andar destripando. Lo que pasa es que, como dice Salva, hay veces que algo de repente te salta a la cara porque está quizá mal planteado y eso rompe un poco la magia, ¿no? Pero yo prefiero no intentar descubrir el truco, sino dejarme llevar. Uh-huh. Y por cierto, hablando de la de Aliens y Cowboys, a mí me mola. A mí voy también, a romper una lanza a mí también. En su favor, porque, oye, aquí hemos planteado siempre que el fenómeno ovni es algo que puede estar presente en nuestro planeta y en la historia humana desde muy antiguo, no desde los años 40. Claro. Sí, entonces, oye, plantear una película que esté en el siglo XIX, en el oeste, pues podría ser. Bueno, de hecho, muchas de las películas... desde Starship Troopers o cualquiera de estas, o sea, no deja de ser el oeste en el espacio. Y muchas veces... como el Mandaloriano. El Mandaloriano claro, también es un western. Pero totalmente. Esto abre una vía, Fernando.
romanos contra aliens, egipcios contra aliens, neandertales contra aliens. Egipcios contra aliens la tienes. Bueno, pues nada, ya tenemos una franquicia aquí en la escóbula para poner en marcha. Vikingos contra aliens. Una película de estas donde también aparece ahí un extraterrestre en medio de los vikingos. Aliens contra aliens. Que mete a los Sensung-Hor como si fuera. Bueno, de hecho, la última de Predator, esa tiene que ir también. Es Predator, o sea, aliens contra indios. Pues lo tenemos es todo, Predator contra las tribus originales de Canadá. Claro. Sí. Pues sí, Cocina fusión, ahí lo tienes. Ya está todo hecho. ¿Por qué no va a ser? Pero bueno, vamos a ir fijándonos en diferentes aspectos de la ciencia ficción que vamos a ir comentando, criticando, desgranando y sacando fallitos. ¿Por qué no? La primera parada, escobuleros, es bastante amplia. Hay sitio para mucha gente y para muchos fallos, porque nos vamos nada más y nada menos que al espacio exterior. Y claro, para preparar este programa, Salva y Fernando nos han pasado una lista de fallos que han encontrado en películas, temas que querían comentar, y de películas de ciencia ficción en el espacio, anda que no hay cosas. Que yo creo que esa es la primera característica, Fernando, que el espacio es muy grande, que da lugar a muchas pelis, a muchas historias, a muchas teorías y también a muchos fallos, claro. Hombre, es que estamos, yo creo que es la especulación pura, porque claro, todas las películas del espacio estamos proyectando hacia el futuro, no estamos imaginando posibilidades recombinando cosas que ya conocemos, sino que ahí todo es imaginación. Y pasa, bueno, pues lo que hemos comentado un poco antes, ¿no? Que uno va con toda su ilusión a ver, como yo creo que la que vamos a comentar ahora, de Prometheus, que quizá va a ser nuestra primera parada, se compra las palomitas, está tan emocionado viendo que por fin se reactiva toda la saga de Alien, que es una de mis favoritas, y chicos, se encuentra con algunas cosas en algún momento que llaman la atención. A mí me hace gracia que tú te has fijado en cómo es la investigación espacial en sí. Y una cosa que comentabas en esa lista a la que he hecho referencia es, claro, es que si contamos cómo es en realidad esa investigación, las distancias, los tiempos, nos dormimos todos, claro, porque hay que esperar a lo mejor 500 años hasta que llegue la siguiente escena. Bueno, puedes hacer una, ¿sabes? Solo cuando se despiertan, ¿no? Claro. Pero es verdad, no, pero el problema que tiene, o sea, la historia, a mí el planteamiento me gusta muchísimo porque retoma cosas que hemos visto aquí muchas veces, ¿no? Es decir, los antiguos dioses de la humanidad que tuvieran algo que ver con esas visitas extraterrestres, mensajes en los petroglifos, ¿no? Una constelación que aparece en diferentes culturas, ¿no? Como puede uno pensar que si los dogones, que si va retomando esas cosas y se encuentra en un mapa estelar en varias culturas que marca un destino. ¿Quién lo ha dejado ahí? Pues esos antiguos dioses maestros que nos han visitado para que vayamos a verles. No se sabe a qué, pero bueno, ya estamos en disposición de ir a verles, cogemos la nave y vamos para allá. Bueno, pues el planteamiento mola un montón y a partir de ahí todo se estropea. ¿Por qué? Pues porque en vez de llevar a científicos de verdad, pues han puesto a los hermanos Marx a bordo, al cargo de la misión, ¿sabes? Es como... ¿Cómo se llamaba esa entrando en una cacharrería, ¿no? Sí, ¿cómo se llamaba esa de Star Wars que era de Mel Brooks? La loca historia de las galaxias. Sí. Pues es lo mismo, es lo mismo. Han hecho la loca historia de Prometheus, pero con la etiqueta de verdad. Porque, claro, lo plantean todo de esta manera, ¿no? Entonces, claro, uno se piensa que los científicos que deberían mandar para encontrarse por fin con una civilización inteligente extraterrestre, pues deberían ser unos científicos, pues como yo he pensado, pues como los de la amenaza de Andrómeda, ¿no? Es decir, los mejores cerebros de la humanidad, premios Nobel, el procedimiento, todo bien planteado, sesudos, racionales, reflexivos, etcétera, etcétera. Y no, llevan pues eso, como he dicho, a los hermanos Marx. Entonces llegan a un planeta y entonces pues dice, ¿qué hacemos? ¿Somos de misión? Vamos, no sé si son 7 u 8. Bueno, pues nos vamos prácticamente todos, menos el capitán y la jefa de todo, la millonaria, que se quedan a hacer cosas, bueno, ya las comentaremos luego. Y se van todos de misión, desembarcan en la nave, al planeta, a ver qué hay. Es decir, que si pasa cualquier accidente todos mueren y se acaba la misión. Y encima empiezan con cosas extrañas. Por ejemplo, detectan que el aire es respirable, aparentemente. Y dicen, pues vamos a quitarnos el casco.
¿Sabes? Espera, Mari Carmen, que diría Sere. Como nos lo han dejado los aliens, que son tan simpáticos, pues vamos a quitarnos el casco porque ¿para qué vamos a correr con problemas? Entonces ya uno ya empieza a decir, oye, vamos a ver, si tienen androides, que los tienen, porque es el con el que arrancan la película, ¿por qué no mandas al androide o a varios de estos a explorar que si le pasa algo y se rompe, pues tienes porque otro? Entonces no habría película. ¿Cómo que no habría película? No, claro. Sí que habría película. Y esto lo voy a defender a lo largo del programa de hoy. Porque si tú planteas en una película una trama seria, en este caso, pues una exploración racional, lenta, de otra forma, tendrás la película, tendrás conflictos mucho más interesantes, mucho más intensos, y encima no te parecerá chufla lo que estás viendo. Porque cuando lo estás viendo es que de verdad te echas a reír. Pero Fernando, si estás diciendo que las pelis de ciencia ficción tienen que ir más por la ciencia que por la ficción, ser lentas, pausadas, fieles a la investigación, a lo mejor no vendemos tantas palomitas, tenemos un problema. Espera, Marcos, es que hay una diferencia. Hay dos cosas. Una cosa es veraz y otra cosa es verosímil. O sea, veraz es que tienes que coger el manual de la NASA y página 3, epígrafe 4. No, eso no. Pero verosímil es que a ti te parezca que lo que estás viendo lo haría un científico. No tiene por qué ser lo que haría un científico de verdad. Pero dices, coño, me suena bien. Pero cuando empiezas a ver cosas raras, por ejemplo, había un geólogo el mejor geólogo del mundo, lo mandas a la nave, ¿qué hace? Pues se emporra. Entonces va con un canuto dentro de la escafandra, pues emporrado. El mejor biólogo del mundo, lo mandas ahí, se encuentra con un alien que le sale. ¿Y qué le hace? Pues cuchi, ¿sabes? Con el dedito, a ver si... Claro, entonces le mata. Entonces, claro, son todas así. Se encuentra la arqueóloga y una científica. Se encuentran la cabeza... Es que esta es buena. Van por la base extraterrestre, sin el casco... Porque claro, no puede haber ni virus, ni bacterias, ni nada. Han visto la Guerra de los Mundos, no han visto nada. Y entonces van tan felices y se encuentran la cabeza de un extraterrestre. Y una la toca con un palito o con el dedo y dice, parece orgánica. Y dice la otra, nos la llevamos a la nave. Y dice, venga. Entonces van como si fuera eso, como el que va a recoger níscalos con la cesta. Pero fijaos pues sí. que es lo que quería apuntar, Fernando, es que vosotros no habéis asistido a una mesa de guionistas de una película y yo sí. Entonces, no os podéis ni imaginar las ideas peregrinas que se manejan ahí, que luego al final... Sí, de acuerdo que sería científicamente no reprochable, por así decirlo, pero podría ser más taquillero si lo hacemos así. O, por ejemplo, las localizaciones. En vez de, ¿por qué no en lugar de hacerlo, me refiero, por ejemplo, a rodajes actuales? ¿Por qué en lugar de hacerlo aquí en Alemania o en Francia o tal, por qué no lo hacemos en Málaga o en Marbella o en tal, pero con perdón de Málaga y Marbella? Es decir, que es que luego al final hay detrás unos cambios presupuestarios, efectistas, taquilleros, que está el Paco con la rebaja, que es el que está detrás, que es el señor productor, que está echándoles el aliento a la mesa de guionistas para que cambien cosas, para que eso funcione de la manera que sea lo más taquillero posible y que igual, que es un poco con lo que pasa en la pintura, es decir, la pintura y la realidad no tienen nada que ver, Sí. Sin embargo, presentan cosas reales. Sí, pero vamos a ver, por ejemplo, aquí yo entiendo que, como tú dices, en la cadena de mando no es solo cosa de guionista, estará pues el ejecutivo de turno, el productor que quiere dejar su huella y todo el mundo opinando y también. Pero claro, yo por ejemplo, yo he visto películas, claro, yo soy biólogo, entonces yo he visto películas que la ambientan en la selva de no sé qué y tú lo miras con ojo y dices, esa planta no es de ahí. Pero tú te la llevarías a casa. Sí, no, pero te da igual porque lo entiendes perfectamente. Pero es que en este caso es una falla de guión. En Alien, en la primera, cuando a Kane, al primero que se encuentra con aquella especie de repollo gigante del cual sale el primer alien que se le pega el casco y demás... pasa esa escena y lo intentan subir a la nave y está Ripley, Sigourney Weaver, está dentro de la nave y dice, no os puedo dejar entrar porque hay un protocolo de contaminación y no les deja entrar y al final llega el no quiero hacer spoiler, bueno sí, hombre, tiene la película 50 años, al final llega el androide por detrás y lo abre, pero esa escena, la tensión que tiene es muy buena. En esta película
lo hubieran dejado entrar y hubieran puesto a intentar quitar el bicho con los cubiertos de comer, ¿sabes? Pero es un fallo de guión, o sea, es un fallo de sentido común, en mi opinión. De lo que deduzco que Prometheus no te gusta, ¿no? Quiero que me guste, porque, o sea, visualmente es una gozada. Desde los, ¿cómo se llaman? Los constructores, o no, los ingenieros, ¿no? Este tío, que creo que el actor, eso lo sabrá seguramente, Salva mejor, creo que era un culturista israelí, el que hace del figurín al principio, que va de blanco, que parece una estatua griega. Bueno, pues es una presencia visual tremenda. Llegan a un planeta donde supuestamente no hay vida, se toma una pócima y entonces hace como de sembrador de vida, y ves como el ADN se mezcla con el agua, entonces parece que surge de ahí algo. O sea, la historia tiene un planteamiento y exactamente, y un atractivo que no vas a sacarle punta. Es la ejecución. Vas a sacar punta a todo lo que hemos visto, pero es el desarrollo, sobre todo es el desarrollo de los personajes. Es el verdadero problema. Bueno, hay una en concreto que es un verdadero druño, no sé si la visteis en su día, que es El Caballero del Dragón, que encima la hizo Miguel Bosé. Sí. O sea, es verdaderamente... O sea, deleznable no es bueno, poco. a mí eso me parece fan movie, casi. La vi en un salón de cómic y es patética. Pero bueno, ahondando... se ha convertido en una película de culto. Pero es verdad, son de las peores películas que se ha hecho en la historia, no solo del cine de España, sino del mundo, pero es genial. Sí, a mí me presentaron al director y le di la mano, pero no le di la enhorabuena por la película. Sí, yo creo que está avergonzado el director de hacer aquello. No, pero fijaros, al hilo de lo que se estaba diciendo, de las posibilidades que ofrece esas películas en el espacio, tú mismo lo has estado diciendo, Fernando, que es el problema de que de repente cogen y se quitan el casco. ¿En qué películas? Da igual, o sea, desde la saga Star Wars, etcétera, etcétera, en todas corren hay el mismo problema, me imagino, en gran medida, porque no van a realizar todas las secuencias y todas las películas con el protagonista o la protagonista guapa de turno con un casco, ¿no? Entonces, en todos, como dicen, en todos los mundos resulta que hay, pues eso, hay el aire respirable, no hay virus, etcétera, etcétera. Eso es algo que ya David, aceptamos de base, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes Interestelar, que sí que lo hacen. En Interestelar se encuentran diferentes gravedades, diferentes espacio-tiempos, diferentes atmósferas, diferentes condiciones planetarias y sí llevan el casco. Aquí lo que pasa, no se trata, estoy hablando de lo que es lo que asumes al principio de la película, lo que yo os decía antes. Los coches vuelan, vale. En esta película mandamos una tripulación de gente, como dice Fernando, los mejores de lo suyo, que ni siquiera se conocen, porque cuando los hibernan y se despiertan se presentan entre ellos también. O sea, hay que decirte que os van metiendo de uno en uno para que los demás nos vean. Como Gran Hermano. Efectivamente, o sea, sí que hay androides inteligentes capaces de tomar decisiones. David toma unas cuantas. Y en las posteriores películas, los otros David también. Entonces, perfectamente, la avanzadilla podían haber sido androides que tomaran sus propias decisiones y tuvieran sus propios conflictos. Pero es que la ejecución es lo que está, creo que llama la atención por esas cantidades de errores de decir, bueno, vamos a ver, vamos a mandar una investigación costosísima al espacio en una nave que vale un potosí durante un mazo de años, que yo, como dibujante de ciencia ficción, asumo que esos espacios entre desplazamientos planetarios y tal, en Star Trek lo solucionan con el motor de curvatura, en Star Wars con el hiperespacio. Vale, asumimos que eso se puede salvar porque para la narrativa de la película es necesario, porque si no, evidentemente la película sería un tostón de 7 pares de narices. La ejecución de esas ideas es lo que yo creo que está mal. Porque tú no puedes, como dice Fernando, llegar a un planeta a quitarte el casco o asumir el coste de esa aventura solamente porque has visto unos geoglifos en una pared. Así todo, ¿no? O sea, claro, yo lo de los geoglifos lo puedo asumir, pero tú dices, David, oye, que se quite el casco, vale. Tú dime, que diga el capitán, hemos mandado el ejército de drones de exploración y han concluido que no hay ni una sola bacteria, ni un solo compuesto, no sé qué, no sé cuánto. Podéis quitaros el casco. Pero es que ahí dice una, me lo voy a quitar. Y se lo quita y hace así.
aguanta la respiración, abre un ojo y dice, pues sigo viva. Sí, eso y dice, es el caso de Prometheus, ¿no? El caso de Prometheus. Sí, pero hay y otros, se lo vuelven, y se vuelven a es muy levantar general, todos. es muy Me ha general. estallado la cabeza. Sí, pero es lo que dice Salva, decir, oye, partimos de la base de que lo tienen resuelto. Bueno, dime, oye, hemos mirado esto y está resuelto. Vale, pues en la película sigue, pero no hagas esos saltos al vacío, chorras, como los hacen ahí. Sí, Fernando, pero sí es que se ve hasta una silla plegada dentro de la cueva. O sea, quiero decirte, hasta ahí llega a veces el descuido. Hay un momento en el que cuando ellos llegan a lo que es la pirámide esa que escanean con los drones estos que vuelan, que mapean lo que es todo el interior de la cueva, van volando por dentro para solucionar pues todo lo que es el tema de orientación. Es justo en ese momento cuando se pierden, cuando ya tienen el mapa completo y cuando dan el aviso a la nave principal. Dicen, bueno, va a haber una tormenta, viene la noche, ya hasta mañana, pero el capitán, que es Idris Elba, le está tirando la caña a Charlize Theron. O sea, que hombre, eso es comprensible. Tiene a dos tíos perdidos y se zumba a Charlize. Pero y mientras ellos están deambulando, por uno de esos huecos del pasillo se ve una silla doblada de estas plegables. Que dices, están de playa, ¿no? Sí. Pero eso ya es un problema no solo de grabación, es un problema de montaje. Yo os digo una cosa, si yo tuviera en un lado de la balanza salvar la vida del idiota del biólogo del cuchicuchi del emporrado y en el otro estar con Charlize Theron, esos ya habían muerto. Pero vamos, no habían ni despegado. De todas maneras, ha habido a lo largo de la historia del cine verdaderos druños, pero que estaban hechos con la intención de serlo. Por ejemplo, yo quiero recordar a Tony LeBlanc subiendo en una lavadora a la luna. No sé si os acordáis de aquella película. Claro, parece de Mortadelo. Las expectativas de ambas películas eran un poco distintas, ¿eh? Claro. Pero no estamos hablando de películas malas, estamos hablando de atinos o desatinos de las películas de ciencia ficción, porque claro, si hablamos de películas malas, la lista sería infinita. Yo creo que ha quedado claro que Prometheus no os ha gustado, a mí tampoco me gustó. Me gustó el planteamiento, es verdad, pero hay fallos de guión, hay fallos de argumento, hay fallos de todo, ¿no? Incluso cuando van pisando ahí bichos sin tener las mínimas precauciones. Pero bueno. Sí, esa es otra. Es que tienes un infectado. Tienes un infectado que tiene gusanos en los ojos, que el tío se los está viendo en el espejo y lo siguiente que hace es tirarse a la novia, irse con los demás de investigación. O sea, que vamos a ver qué cuarentenas de 8 cuartos, ¿no? Pero es verdad lo que decía Jesús, es decir, la exploración esta que hacen, que es como una romería, que van todos como si fueran, de verdad, retrasados. Entonces van pisando en una cueva que están buscando vida o algo. Entonces están pisando una especie de seres como gusanos, de hecho son lombrices lo que han puesto allí, que los están pisando con los zapatos, que se están metiendo bajo tierra y no los ven. Y entonces dices, pero bueno, ¿sabes? Tú dices, pero están ciegos. O sea, tú te imaginas... Claro. Tú te imaginas al Perseverance que está mirando cualquier fósil buscando fósiles de bacterias en Marte y bueno, aquí no haría falta que estuvieran buscando cualquier cosa, es decir, registrando cualquier grano de arena, pero chico, que se fijen por lo menos en eso. A ver, Fernando, ¿sabes? yo estaba escuchando una tertulia de científicos hace poco hablando precisamente de los robots que están en Marte y decía que están preparados para buscar eso, microbacterias, fósiles, cosas así, pero que podía haber conejos perfectamente saltándoles por encima de la nave que no los detectarían. Pues porque ellos están... fallo. Ellos están concentrados, o sea, están diseñados para buscar determinado tipo de vida. Y ya te digo, si hubiera conejos, ratones mordiéndole las ruedas, ellos eso no lo tendrían en cuenta. Y debe ser el caso, entiendo. Bueno, si hubiera conejos y ratones, te aseguro que encontrarían bacterias también. O sea que... Bueno, por seguir un poco avanzando, no quedarnos en Prometheus, que en fin, ya sabemos que habrá gente que le guste, que no le guste, pero bueno... Tengo que decir antes de pasar de ella que la he vuelto a ver una y otra vez porque me sigue gustando todo el conjunto, aunque esos fallos de guión me revelan. Pero sobre todo te gusta que no te guste. Incluso, bueno, me gusta Charlize Theron, ¿sabes? Incluso el final que tiene la peli, que no lo vamos a contar, también me parece horroroso, porque no era el mejor final para una película de tantas pretensiones. Pero bueno,
Hombre, de todas maneras, este programa que tiene que tener el ojo spoiler, sí, claro. en general todo el programa Hombre, es un muchas spoiler. de estas cosas sí, digo, pero no vamos a contar el final por lo menos, pero bueno, da igual, el que tenga esa especie de sensibilidad a los spoilers, es verdad que no lo escuche, porque es que si no lo contamos este tipo de detalles no tiene sentido. Por cierto, ya que hemos hablado de la historia un poco del cine, o lo que ha contado Pepa Yausas, si nos vamos atrás en Metrópolis, una película de Friesland de 1927, acordaros que ya aparecen los robots de forma humanoide, es decir, a partir de ahí es cuando casi todos los robots que aparecen en las distintas películas de ciencia ficción tienen esa misma forma y son los que nos van a sustituir en el futuro. O sea, que hicieron ya robots no de tipo animal o tipo insectoide y tal, sino ya humanoides, y hasta donde yo sé, la primera película sería esta de 1927. Pero bueno, uno de los mayores fallos que suele haber en las películas de ciencia ficción, sobre todo las de Space Opera, es decir, estamos hablando pues de tanto de Star Trek como de Star Wars, es el sonido del silencio que debería haber en el espacio. Es decir, normalmente las batallitas, todas las contiendas bélicas que se producen, los efectos de sonido en las escenas ambientadas en el espacio, tienen mucho sonido. Pero, Fernando, en el espacio está ahí vacío y por lo tanto no debería haber sonido. Ese es un error consecutivo que en algunas películas sí se ha evitado, como Gravity y alguna más, pero que en casi todas tienen la manía de meternos sonidos de explosiones en el espacio cuando no debería ser así. Bueno, sí, o sea, esto y los láseres y esas cosas son que no sé que si se ven o que si no se ven, esos son los ejemplos que siempre se mencionan. Ahora, bueno, puedes resolverlo como hacía Kubrick en 2001, ¿no? Con música clásica, que siempre es muy elegante. O puedes, chico, disfrutar y decir que le den morcilla, ¿sabes? Claro. Yo quiero ver cómo explota la estrella de la muerte y quiero oírlo, ¿sabes? Y ya está. Y vibrar, o sea, ¿no? Que claro, vibren los altavoces. Bueno, es que escuchar una película sin sonido cambia un montón lo que es la consideración de la acción. O sea, entiendo que si es una aventura, 2001 es que no es realmente una aventura. 2001 es otra película, es un drama es otra historia, es que no tiene nada que ver. Entonces ahí sí 2001 es filosofía pura. Ahí sí tiene sentido el silencio, ¿no? Pero en una película como Star Wars o Star Trek, pues no escuchar las explosiones cuando básicamente la película es una confrontación toda ella, es un poco ridículo, porque, a ver, es que de hecho el primer pase que se hizo de Star Wars se hizo en silencio, sin efectos especiales y sin sonido. Y ya imagínate la cara que debía de poner la gente allí. O sea, más eso no podía ser. Que por cierto, esa película que mencionas tú de Metrópolis, el diseño de la robot que sale allí es el origen del diseño de C3PO. Precisamente. Sí, lo decía Bebo. Fue pionera en muchísimas cosas. También, unido a esto, tenemos que decir que las naves por el espacio no necesitan llevar los motores encendidos, y en Star Wars todo el tiempo están haciendo piruetas y llevando motores como si hubiera una atmósfera que te frena, digamos, ¿no? Que tienes que vencer de alguna manera esa resistencia. Hay mil cosas de este estilo, pero yo creo que funcionan todas en función de la aventura. Creo que son asumibles. Para empezar, ¿no? Escucha, Salva, lo que son las explosiones, los fogonazos, no habría la posibilidad de hacer fogonazos puesto que no hay atmósfera. Los rayos láser, si son a la velocidad de la luz, se ve la trayectoria. Quiere decirse que tú cuando ves un rayo láser ya te habría alcanzado. Es decir, sería tan rápido que no verías la trayectoria. Y luego, el rayo láser, como ha dicho antes Fernando, no se podría ver si no hay partículas en suspensión que dibujaran ese rayo láser. Si no, no se ven los rayos láser. De todas maneras es que hay un tema y debe de ser culpa de la tecnología láser. Porque, por ejemplo, los troopers utilizan tecnología láser y no le pegan a nada. Pero, sin embargo, los moradores de las arenas, con un mierdi rifle de estos de la época... Parece un Lienfield, le pegan a los pod racers cuando están haciendo las carreras desde allá a lo lejos, pero de arriba de la montaña. Esto no es solo... Que son francotiradores. Claro, no es solo ciencia ficción, ¿no? Los vaqueros les daban a los indios y los indios no mataban a nadie. Ni con las fechas ni con nada. Tenéis que ver un corto que hay por ahí hecho por algún fan de la Academia de Cine, que es un ranger de Texas enseñándole a un pelotón de troopers a disparar. Es muy divertido, es muy divertido. El hombre se desespera. Es maravilloso. Hay otro fallo de los que comentaba Salva en la lista que mencionaba antes, relacionada con el espacio y la física, que son las comunicaciones. Allí hablan como si fueran walkie-talkie sin ningún tipo de retardo, pero vamos, entre la Tierra y el espacio, entre naves que están ahí, vamos, mucho más rápido que las videollamadas. Está en el pack de los rayos láser. O sea, esto se asume que funciona y ya está.
De todas maneras, yo creo que la mentira más gorda que hay en Star Wars no tiene que ver con esto, tiene que ver más con el campo del guión, como Fernando mencionaba, ¿no? Por ejemplo, Obi-Wan Kenobi se esconde en Aldebarán para huir del Imperio, ¿no? Y se cambia el nombre y se hace llamar a partir de ese momento Ben Kenobi. No, quiero decir, en vez de Obi-Wan, bueno, pero ahora solo eso Ben. es como aceptar lo de Superman, ¿no? Cuando es, digamos, humano o cuando es Superman, solo por ponerse unas gafas ya nadie lo conoce. Nadie se da cuenta que es un armario de tío ni nada de eso. Claro, nada. Lleva los calzoncillos por fuera, esas cosas. Bueno, eso es significativo. Eso es a ratos. Eso Cuidado distrae. que no es el único, aunque no sea de ciencia ficción, porque por ejemplo en The Phantom el tío también lleva los calzoncillos por fuera, pero habla de otra cosa, eso no da, es ciencia ficción. da superpoderes, es maravilloso. Y Fernando, ya que hablabas de las formas de vida que encontramos en otros planetas, está el tema, y hablaba Jesús de los humanoides, de cómo son los extraterrestres y cómo no los hemos imaginado. Claro, puede haber de todo, pero siempre los pintamos igual. Bueno, los extraterrestres somos nosotros prácticamente y ya está, ¿sabes? Tenemos ese aspecto humanoide que puedes encontrar en toda la galaxia y sin ningún problema. A ver, aquí se plantean varias cosas. Antes yo quería volver a retomar un segundo una cosita que ha comentado Salva, ¿no? Con el tema de lo de las comunicaciones. Es verdad que plantean un problema. Por ejemplo, hablamos antes del Perseverance, pues las señales de la Tierra a Marte, que van a velocidad de luz, yo creo que tardan 4 minutos y medio en llegar. Una señal a velocidad de la luz de radio desde nuestro planeta hasta Marte. Entonces, claro, en distancias, si esto es de una estrella a otra, ¿cómo lo harías? Hombre, igual se puede plantear cosas distintas, ¿no? Un enlazamiento cuántico, esas cosas que todo suena bien cuando se utiliza la palabra cuántico, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, dicen que dos partículas conectadas de esa manera pues estarían, lo que le pasaría a unas, digamos, la otra lo notaría en cualquier espacio o en cualquier punto del universo, independientemente de la distancia a la que estuvieran separadas. Bueno, pues oye, quizá por ahí han encontrado una solución. Sí, tú lo dices y tú le buscas, les disculpas con esa explicación, pero realmente en la Estrella de la Muerte no hay ninguna cámara de seguridad. Cuando se cuelan todos allí no hay cámaras de seguridad. O sea, tampoco. Quiero decir que el tema de la tecnología no lo tienen superado. Yo tengo otra duda, Fernando. Si utilizamos la tecnología cuántica para las comunicaciones, ¿por qué fabricamos rayos láser que van despacito para los disparos? No podemos utilizarlo. Para que se vean. Ah, vale, para que queden bien. Son como las balas trazadoras que diría Carlos, ¿sabes? Claro. Aún así, yo creo que se están aceptando dentro, cuando se está hablando de las películas de la ciencia ficción, se aceptan una serie de dogmas, como es el tema de la comunicación, o el tema de los láseres, etcétera. O sea, es lo que estamos planteando. Tú, cuando vas a ver una película, ya tienes que dar por supuesto que va a haber una serie de erratas, de errores, supuestamente desde un plano científico, porque o si no, es que no tendría sentido. Si hoy en día tú estás viendo los informativos y ves que desde el plató le están preguntando a un enviado especial y está así, moviendo la cabeza y tarda como 5 segundos en contestar porque le está llegando y estamos, con la tecnología y estamos dentro del planeta, imagínate lo que sería en el espacio, ¿no? Aún así, pues eso, se aceptan los dogmas y es que o jugamos o no jugamos, ¿no? Todo eso, claro, eso es lo que dices, Salva. Eso de que, chico, yo cuento con que ya lo tienen resuelto. Claro, no existe, pero ya lo han resuelto. Son medidas que se toman en función de que la historia avance y ya está, porque la mayoría de los espectadores no se van a preguntar si la tecnología es buena, es mala y viceversa. O sea, que por cierto, antes he dicho Aldebarán y era Tatooine donde estaba. Por favor, Obi-Wan. qué fallo en la escóbula. Sí, porque luego yo he dibujado Star Wars y luego me dan de guantas por ahí. Hay una anécdota muy, muy divertida de una entrevista que le hicieron a Mark Hamill, que es el actor que hace de Luke Skywalker, que en una de las películas de la saga, si no me equivoco, Salva, creo que es la de la Estrella de la Muerte, la que está en el compactador. Pues surge toda la escena del compactador, aquel que están con el agua, la basura y un monstruo, se tienen que bucear, el monstruo le coge a Luke, lo mete debajo del agua y tal, y cuando por fin consiguen salir, él se da cuenta de que tiene el pelo seco y se lo dice a todo el equipo, dice, chicos, tenemos un problema porque estoy con el pelo seco ahora y se van a dar cuenta. Y Harrison Ford se le queda mirando y dice, muchacho,
Mira, si en este momento los espectadores se están fijando en que tú tienes el pelo seco, ahí te digo yo que sí que tenemos un problema. También te digo que cómo llega el monstruo hasta allí si la estrella de la muerte es nueva. No sé de dónde crece eso, ¿no? A mí hay un error también en Star Wars que me llama mucho la atención. Cuando ellos van en el halcón milenario a la velocidad de la luz, acercándose pues hacia Aldebarán, ahí sí, resulta que se encuentran que ya le ha destruido la estrella de la muerte el planeta y está lleno de escombros. Y los tíos no chocan con nada, yendo a la velocidad de la luz, ningún grano de arena les taladra la nave de lado a lado. O sea, ese tipo de problemas no se dan nunca. Y sería lo lógico si tú te metes el cine es el cine. En un campo de asteroides de un planeta recién estrellado y vas a la velocidad de la luz, lo más normal sería... Pero eso te podría pasar en cualquier viaje a la velocidad de la luz, ¿no? Que te lleves un planeta por delante. ¡Ahí va! No, ¡Pah! te puede pasar yendo en el coche a 80. Por eso. Hay una cosa relativa a las tormentas, por ejemplo, la que sale en la película protagonizada por Matt Damon, Marte, de Martian, ¿no? Esa fabulosa tormenta que tira a todos de culo para atrás con polvo y tal, pero precisamente eso ocurriría en la Tierra, que tiene pues una atmósfera superior a 1000 milibares. En Marte se sabe que hay unos pocos milibares. Y ahí sería una, es decir, sería si una se brisa. produjera una tormenta, sería una brisilla, sería un... O sea, no puede haber tormenta. Pero bueno, queda súper bien ver a la gente revolcarse. El tema del polvo cósmico y ese tipo de historias, sobre todo lo vemos en gran medida en otra de las películas que además constantemente la ponen en televisión, que es Deep Impact, ¿no? Y que además ahora pues parece como que está tan de moda por el tema de que precisamente pues han enviado un cohete a destruir un asteroide, etcétera. La misión DART. Es Armagedón, ¿no? Armagedón, bueno, sí. Cualquiera de estas. Entonces, bueno, pues también es un problema de que a ver qué nave se puede acercar y bueno, pues posarse en el asteroide, ¿no? Ya no es alunizar, no sé cómo sería. A ver, David, si tú vas con una nave a un asteroide que es del tamaño de Francia y le pones una bomba, por mucho que lo taladres para que estalle primero es que lo habrían detectado no a falta de 18 días, lo habrían detectado con décadas de antelación, porque una cosa tan grande realmente sí que la pueden detectar, ¿no? Pero ponerle una bomba a una cosa como Francia, por muy nuclear que sea, no lo vas a desviar. O sea, le haces un agujerito o algo así. Pero bueno, no lo más, sé, ¿eh? No lo sé. El tema del DART, por ejemplo, decían que era como dar con un coche contra el Bernabéu. Dice, no lo destruye. Dice, no, pero es que el impacto, como está tan lejos, esa pequeña desviación ya hace que no impacte contra Sí, pero la es que Tierra, a este lo detectan a falta de 2 semanas en la película de Armagedón. Claro, eso es para poner tensión, a la despiste, historia. Un despiste. Oye, Fran, de todas formas, no me he olvidado de la pregunta de los extraterrestres. De lo que planteabas. Sí. La pregunta de los extraterrestres. Claro, esta pregunta es buena. Es decir, ¿por qué tú ves Star Wars, por ejemplo, o también muchas de las space operas estas de Star Trek, que a mí me encantan? Y dices, ¿por qué todos tienen una talla y un aspecto humanoide? Es decir, todo parece compatible, ¿no? Y no solo para vender los muñequitos y que todos quepan en las mismas naves, sino que realmente pues, parece que todos son así. Entonces, a ver, yo es un tema que no lo critico demasiado, fíjate. Ajá. El tema de la talla, bueno, eso es verdad que salen algunos bichos que son o especialmente pequeños o especialmente grandes, Rancor, como por ejemplo el Rancor, o el que es el monstruo este que tiene el Jabba the Hutt ahí metido en la cueva, o también los gusanos aquellos que eran como los de Dune pero a lo bestia, unos que vivían en unos asteroides y tal, vale. Pero los demás son todos como de más o menos el tamaño, pues en torno al 1,80 m, 1,90 m, un poco más altos, un poco más bajos, ¿no? Y luego estaba el aspecto humanoide, y este yo lo defiendo. A ver, porque tiene mucho sentido. El aspecto humanoide es el aspecto de que se parece a un ser humano. Con una cabeza, con sus ojos, su boca, su cuello, tronco, exacto. Entonces, dice, ¿por qué tiene sentido? Vamos a ver. Pues porque por lo que nosotros sabemos en zoología, cuando uno empieza a ver un animal que tiene una vida activa, ya empiezan a aparecer ejes, es decir, el animal va en una dirección, luego hay un eje de adelante a atrás y también hay una izquierda a derecha. El animal tiene que comer, hay una boca que se pone por lo general delante, digo delante porque va buscando el alimento y la forma esa de tubo, ¿no? que tenemos todos a fin de cuentas, pues el ano está detrás pues para no estorbar, ¿no? Luego en torno a esa boca se meten todos los órganos de los sentidos para detectar el alimento, para capturarlo y demás. Y como consecuencia de esa acumulación de órganos de los sentidos en torno a la boca se forma una cabeza.
Y luego el tema de las extremidades ya hemos visto que funciona muy bien y muchas especies animales con diferentes orígenes totalmente, pues crustáceos, insectos, vertebrados, todos o casi todos tenemos extremidades, pues porque es una estrategia que realmente funciona. Menos los lamelibranquios. Pues menos los lamelibranquios, pero que muy activos no son. De todas maneras. Pero, sí. Espera, entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros planteamos por qué el ser humano ha tenido un desarrollo tecnológico, pues es una consecuencia posiblemente del haber andado erguido, que eso en su momento se plantea que nos sirvió pues no para ser no para desarrollar la inteligencia, sino para poder ver más de lejos a los depredadores, por ejemplo. Y liberar las manos, claro. Claro, entonces la consecuencia que se ha quedado de ese andar erguido es que tú liberas las manos y con eso puedes manipular herramientas y desarrollar una tecnología y tal. Entonces, tú podrías esperar que de una especie extraterrestre inteligente basada en el carbono, basada en la vida orgánica, tuviera eso parecido, es decir, una cabeza con órganos sensoriales y demás, quizá con una boca en medio para ingerir energía, y luego con unas extremidades que le han valido en todo su desarrollo animal dentro de su propio planeta y que le han permitido desarrollar una tecnología porque puede manipular cosas. Podría ser como una mantis religiosa, podría tener seis patas. Claro, una mantis religiosa, pues oye, tiene 4 patas que están en el suelo y las otras 2 que las usa para coger cosas. Esa convergencia nosotros la vemos, por ejemplo, en las alas. O sea, una mosca y un pájaro tienen alas, pero no tienen nada que ver, no están relacionados. Pero han generado alas porque es una estrategia que funciona. Entonces, la forma antropomorfa mola y tiene sentido. Y luego, además, claramente tiene un sentido narrativo importante. Es decir, si tú tienes a bichos que son compatibles con el ser humano, primero, se pueden relacionar entre sí, pueden correr aventuras, pueden usar las mismas naves, se pueden entender, se pueden guiñar un ojo, los actores caben dentro de los trajes y luego todos, digamos que pueden interactuar en niveles muy distintos y la historia se va a enriquecer, con lo cual, oye, quizá hay marcianos que tienen forma de triángulo. Vale, muy bien, pero yo no quiero saber nada de ellos porque me aburren, tío. Yo quiero saber los que a Chewbacca. Ahí tienes, por ejemplo, a los alienígenas de la llegada, que no se llegan a ver nunca, pero por lo que se vislumbran parecen casi como árboles. La razón la has dado tú, o sea, tú has dado una razón científica, pero la verdadera razón también la has dado. Y es que a un tío que se llama Phil Tippett, que se encarga de mover maquetas y de diseñar personajes, le dicen con 2 semanas de diferencia, necesito 15 tipos de alien distintos. Y lo que hace es diseñar máscaras y guantes que alguien se puede poner, porque no hay tiempo para hacer nada más complicado. O sea, es simplemente funcional. Es un tema de hagamos variaciones de lo que es el gris, por ejemplo, ¿no? Y lo haces con la cabeza así, con la cabeza asá, pero básicamente son todos antropomorfos porque se lo tiene que poner un tío, básicamente. Es más fácil diseñar. En ese momento el CGI no existe cuando se hace Star Wars. Viene bastante después, prácticamente con Parque Jurásico, ¿no? Que se iba a hacer también por foto a foto y al final se cambió de idea porque ya hubo una animación convincente, pero básicamente se hacía diseñando maquetitas y muñequitos y máscaras y guantes. Y pero de fíjate, hecho... Salva, para apoyar eso, lo que es el actor que se metía dentro de Alien, ¿eh? Sí. El octavo pasajero, que era un tío tremendamente delgado. Es un tío, y no había otro. Se lo encontraron en un pub tomándose una cerveza a ese tío y le propusieron hacer de eso. Y con qué rapidez crece el Alien, ¿eh? Con qué rapidez. Una cosa que os quería contar de Star Wars también, en cuanto a lo del diseño de personajes, hoy en día se hacen estudios, presentas 50 bocetos, se descartan 48, se preparan, se lo documentan, etcétera, etcétera. Entonces decían, necesitamos un extraterrestre. Y cogieron para hacer a IG-88, que es uno de los cazarrecompensas que salen en el de Mandalorian y también en Star Wars. Su cabeza es una heladera de granizados. O sea, porque dijeron, vamos a ver, esto que se lo ponga uno en la cabeza y le ponemos un cuerpo robótico y ya tenemos un androide. Y esto funcionaba así. Claro. Hoy en día es todo mucho más estructurado. Claro. ¿No? Es lo que comentaba Marcos al principio de las necesidades de la producción combinadas con las licencias de la ficción para hacer que la película sea viable. Hablamos de ciencia ficción, nos estamos yendo más a esa parte de la ficción, como estaba diciendo, pero ¿qué os parece si hablamos un poquito de ciencia?
Porque aceptamos barco, al cine vamos a pasárnoslo bien, a aceptar las premisas que nos ponen por delante, como decía Salva, y a echar un ratito y disfrutar. Bien, a comer palomitas mientras vemos disparos en el aire y comunicaciones instantáneas en mitad del espacio. ¡Fenomenal! Pero Fernando, hay creadores, hay autores, sobre todo últimamente Christopher Nolan, que quieren empujar el mundo del cine hacia conceptos científicos complejos para trasladarlos a estas películas y en 2 horas romper la cabeza de los espectadores. Creo que Nolan ha sido el gran abanderado últimamente de esta corriente y eso tiene mucho mérito, es muy difícil y evidentemente también hay errores, pero es un universo apasionante. Sí, además, fíjate, estamos hablando casi sería hablar en este caso de ciencia ficción, pues con Interestelar, ¿no? Sobre todo con esa película en la cual él está bastante bien acompañado porque el productor ejecutivo y asesor científico de la película es ni más ni menos que Kip Thorne, que es un premio Nobel de física y también princesa de Asturias, y que dejó clara una cosa, ¿no? Dice, las especulaciones salvajes tienen que surgir a partir de la ciencia y no solo de la mente fértil de un guionista, ¿no? Y entonces a través de ese planteamiento consiguieron reproducir de una manera pues muy posible lo que sería el funcionamiento de un agujero negro, que es la famosa gargantúa, ¿no? Que está en las lindes aquellas del espacio donde van con la nave, los diferentes planetas a los que pueden encontrar a través del agujero de gusano que se abre detrás de Gargantúa, y una serie de cosas que como estamos viendo, están planteadas siguiendo, por una parte, un rigor científico, y en mi opinión, aquí sí que vamos a ver cómo se le saca jugo. Es decir, no por estar, no es un lastre, en este caso, seguir el tema, el desarrollo científico, si es una virtud. ¿Dónde se puede ver? Pues en una de las obsesiones que tiene Nolan a lo largo de todas sus películas, que es el tiempo. El discurrir del tiempo. Esto se ha visto, el otro día me lo encontré y tenían razón, ¿no? En casi todas las películas buenas, no todas las películas buenas, sino en casi todas las películas de Nolan el tiempo está presente, ¿no? Hablaban de Memento, una de las primeras, pues un personaje que no puede recordar, y que entonces lo que estamos viendo es 2 líneas narrativas, una que va hacia adelante y otra que va hacia atrás, intentando explicar cómo ha llegado a esa situación que él no comprende. Origen, la de Leonardo DiCaprio, es el mundo onírico en el cual en unos segundos podemos vivir una aventura que aparentemente dura horas, ¿no? Esas diferentes capas de la realidad. En Tenet, que esa película incomprensible, pero que visualmente es absolutamente extraordinaria, ¿no? Que van hacia adelante y hacia atrás como en la moviola, porque descubren unos objetos que tienen entropía invertida. La entropía es el desorden del universo, es lo que se asocia con el discurrir del tiempo. Y estos objetos tienen una entropía, es decir, tienden a un mayor orden y por lo tanto van hacia atrás en el tiempo. Y da lugar a una serie de cosas alucinantes. Y en este caso, en Interestelar, el problema que hay es, con la teoría de la relatividad, cómo pasa el tiempo cuando uno está en las cercanías de este agujero negro, ¿no? Y entonces surge una de las escenas más terribles por la intensidad que tiene, que es cuando han de bajar a uno de estos planetas a recoger unas muestras, pero no, los restos de la nave, de uno de los... Exactamente, sí, encontrar los restos, intentar ver si estaba vivo o no, y son conscientes de que por cada hora suya en ese planeta pasan 7 años en la Tierra, donde están todos sus seres queridos contemporáneos. Y el que se han dejado en la nave. El de la nave, que se ha quedado arriba, ¿no? Y el de la nave. De hecho, el de la nave creo que tiene otro tiempo. No sé si son el mismo tiempo de... No, tiene otro tiempo distinto. Y un tiempo intermedio. Cuando ellos vuelven, él tiene ya 50 y tantos años. O sea. Sí, exactamente. Pero la intensidad en la que tú sabes cómo está discurriendo el tiempo le da una fuerza a esa escena, hace un drama de aquello que es tremendo. Y es un premio que tú tienes por haber sido consecuente con la ciencia. Fíjate. Sabes que eso prácticamente ya estaba recogido en los cuentos tradicionales, en los cuentos de hadas. Cuando el protagonista entra en ese etérico mundo de las hadas, y da igual que sea el mundo de los espíritus, su tiempo transcurre a una velocidad distinta al tiempo exterior, al tiempo real, al tiempo humano. Pero siempre se da esa circunstancia, no al revés. Es decir, si alguien entra, vamos a llamarle, en ese país borroso, en ese mundo dimensional, lo que para él es 1 hora,
para el resto del mundo, para sus hermanos, sus primos y sus padres, a lo mejor están pasando 10, 20 o 100 años, ¿no? Que es un poco la leyenda. Es verdad que es muy llamativo porque en el fondo este tipo de cuentos que estamos hablando, de cuentos de 300, 400, 500 años, en el fondo están contando algo que ya venía implícito en la teoría de la relatividad. Es decir, es como intuiciones que aparecen de una forma muy llamativa, que a mí por lo menos me llama la atención y que quedan recogidos un poco también en la ciencia. Es decir, si alguien entrara hipotéticamente en ese agujero negro y tal, pues evidentemente el tiempo iba a transcurrir a una velocidad distinta, y eso, ¿no? De que una hora correspondería, en fin, pues a 70 años o más de tus compañeros, es algo que viene ya, digo, recogido un poco en la tradición sapiencial o en ese tipo de cuentos folclóricos. A ver, tráfico de manos, David y Marcos. Sí, no, es un pequeño comentario precisamente al hilo del director, ¿no? De Christopher Nolan, y de esa obsesión que tú estás diciendo, Fernando, acerca del tiempo. Además, eso implica tener un equipo de guionistas, o sea, de bandera, porque los esquemas que tienen que hacer, o sea, en tableros, para las líneas temporales, tanto por ejemplo en Tenet o en Origen, es que, o sea, te vuelves loco. O sea, es un trabajo de minería y de precisión bárbara. Montaje, o sea, el montaje tiene que ser... Sí, es que además no solamente a ese nivel, sino que también el manejo del tiempo también tiene que ver en la narrativa de la historia, desde el momento en que estamos viendo que la niña va viendo cosas que pasan en su habitación y que a priori se asocia que parece que hay un fantasma en la casa. Claro, pero eso embargo, en Interestelar, porque además se mantienen las dos líneas de tiempo. Sí. Pero, por ejemplo, en Tenet, o sea, yo lo de adelante y atrás, o sea, el mezclar las líneas de tiempo y además hasta 3 y 4 hacia el final de la película, es que hay 4 líneas del tiempo mezcladas, ¿no? O sea, eso me parece de un trabajo de chinos. ¿Cuál, o sea, ¿Cuál has dicho? ¿Tenet u Origen? Tenet. No, ahora estaba hablando el final de Tenet, por ejemplo, ¿no? Que no vamos a destruir, a hacer ningún spoiler, pero al final ya es que se mezclan, creo que son 4 líneas de tiempo. Eso me estoy imaginando, Marcos, para dibujar el storyboard de Tenet es para volverse loco, ¿eh? No lo dibujaría una sola persona, sería un equipo de storyboard como lo hace Spielberg, que tiene 4, 5, 7, 12 y dice, a ver, resuelven esta escena y de los 12 que hay dibujando, el que mejor la soluciona es el que le aporta a él, porque el director no perdamos la idea de que es como un director de orquesta y de todo el equipo está viendo las soluciones y desde su postura en alto está viendo y aprovechando el talento de todos los demás para incluirlos en la película. De todas maneras, es que es muy notable cuando ves que un director tiene esa visión artística o no la tiene. El caso de Nolan la tiene, el caso de Spielberg la tiene, el caso de James Cameron, incluso él hace los propios diseños. Quiero decirte, se nota mucho cuando un tío sabe de lo que está hablando y lo ve en la cabeza, ¿no? En Nolan es eso. Y luego un poco, para apoyar lo que decía Jesús, que ha sacado a colación el mundo de los cuentos y todo esto, y también tenemos una máquina del tiempo fundamentalmente barata y limpia que se produce día a día, que son los sueños. Es decir, ¿cuántas veces habéis cerrado los ojos durante, 30 segundos y parece que habéis estado horas soñando? Y esto también ocurre y esto, bueno, no voy a decir que me ha pasado a mí porque me voy a echar ahí una Verónica, una portagayola absoluta. Es la persona que da vueltas de campana y se va a morir en un coche, o sea, que está haciendo un accidente, y eso lo han contado multitud de personas, que ve desfilar su vida, que es años, décadas, en unos pocos segundos. Y esto, vamos, tengo testimonios así, y esto me ha llegado a ocurrir a mí, en un accidente de tráfico, comprimir el tiempo de una forma increíble. O sea, y esto... no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando que ocurre esa compresión del tiempo. Eso lo cuentan en muchos casos de experiencias cercanas a la muerte. Los testimonios que han tenido en el suceso que les ha llevado a esa situación, caídas, por ejemplo, ¿no? En uno de los libros de Bruce Grayson, por ejemplo, leía el caso de un alpinista que había tenido una caída. Bueno, mientras caía, tenía... De repente el tiempo lo vivió de una manera totalmente distinta. Entonces podía decir, bueno, sí, me voy a caer, o sea, me estoy matando, qué pena mi mujer, porque no sé qué, tal cual. Y luego según iba acercándose al suelo, pues mira, si empujo un poco aquí con esta mano, me alejaré un poco de la pared de piedra y quizá caiga en este matojo
que tiene, mira, sí, tiene un poco de nieve además encima. Es decir, le daba tiempo a ver una serie de cosas y gracias a ese par de movimientos, pues incluso llegaron a salvar la vida, ¿no? Es absolutamente alucinante. Fijaos lo que es dar vueltas de campana en un coche, como me ha pasado a mí dentro de un coche dándote por todos los sitios. Sí. Y eso eran nada, ni menos de un segundo. Y se te hace una eternidad. Y lo viví como... Origen, completamente. Esto era muchísimo Es Origen, tiempo, la peli de Nolan. Sí, claro. volviendo al tema de Nolan y lo que comentábamos antes de esa visión artística y de cómo mezclaba todos los talentos, mira, algunos de los renders, algunas de las imágenes de Gargantúa decían que habían tenido una imagen solo, que a lo mejor estaba estática mientras se acercaba a la nave, más de 100 horas de trabajo para hacer una sola imagen. Fíjate, qué barbaridad. Y luego encima, sincronizada con esa banda sonora de Hans Zimmer, bueno, es maravilloso. Eso es fundamental. Sí. Antes hablamos de las explosiones, pero es que la música es fundamental en las películas de ciencia ficción. Por lo visto metió el órgano de iglesia para darle un carácter sagrado a la cosa, que es lo que él declara, ¿no? Para darle un carácter sagrado y espiritual a ese paso por el tiempo y a esa trascendencia. Oye, dejad que Juan Ignacio lleva un rato queriendo hablar, experto en Nolan, Juanig. Vamos a ver, no voy a hablar de Nolan. ¡Vaya hombre! De lo que ha dicho... De lo que ha dicho Marcos, eso de dar vueltas con un coche durante mucho tiempo. Oye, yo que viví en un momento dado de mi vida por diferentes razones, porque hacía la revista Auto Hebdo, el mundo de los rallies, pues en un rally pirata, en Hoyo de Pinares y tal, metí como 12 vueltas de campana y tal, y te puedo asegurar que no da tiempo en ese momento a nada. Pero también es verdad que llevas barra antivuelco, que llevas extintores, que llevas el mono, llevas el casco, llevas todo. Juan que Ignacio, no es lo mismo que con un coche normal. Tu vida es el perfecto ejemplo de que el tiempo es relativo. O sea, no te ha dado tiempo a hacer todas estas cosas, macho, es imposible. Sí, a mí me dio por esto. Sí, me dio por esto, por el mundo de los rallies piratas. Yo creo, Fernando, que debería hacer Nolan una película jugando con el tiempo de la vida de Juan Ignacio. Por cierto, con todas las líneas temporales. Ya que estáis en el tema de la ciencia ficción... Con la guitarra. Sí. Yo creo que ya que estáis en el tiempo de la ciencia ficción y jugando con ese concepto del tiempo y el estar dormido durante mucho tiempo y volver a un mundo rato, no creo que debierais olvidaros del Planeta de los Simios, de toda la saga, porque realmente reconoced que ahí sí que había una cierta coherencia, Fantástica idea, cómo se construyó la idea. O sea, realmente, vamos, allí ese Charlton Heston y tal, que va con una tía buenísima que no sabe hablar en humano. La novia del productor. Sí, exactamente. Y se encuentra con la Estatua de la Libertad, vamos. Requerimientos del guión. Aún así, que se llama. Sí, no así, dice fijaros, ni una palabra, no dice ni una palabra en toda la película. No va. Yo creo que no va. La película que en su momento, porque es de ciencia ficción hasta cierto punto, que sí que marca un punto de inflexión, es una película dirigida por Robert Zemeckis, que es Contact, y que sí que trata precisamente el tiempo, pero ¿por qué? Porque el guión, es decir, lo que es la novela, es Carl Sagan, con lo cual estamos hablando de un científico que sí que sabe jugar con la línea del tiempo, sobre todo para resolver hacia el final de la película, ¿no? Pues eso, ¿no? La caída del objeto es de un segundo, sí, ya, pero es que han grabado 17 horas, la cámara que estaba dentro de la nave ha grabado 17 horas, ¿no? Fíjate. Ahí es, o sea, me parece bárbaro el tomar ese giro, ¿no? Y el tener en cuenta la ciencia para resolver una película de este calibre. Es que fíjate, se nota. Y espera, volviendo a esa película, fíjate, otro de los puntos chulísimos que tiene para mí es cuando reciben en el radiotelescopio de Arecibo, reciben esa señal que descubren que está codificando algo que no saben lo que es, porque son como aspectos parciales de algo. Y resulta que llega un genio, ¿de acuerdo? Que es el que está, si no me equivoco, además está financiando de la estación espacial por ahí flotando. Sí, es una especie de Tony Stark, Elon Musk o como queramos verlo. Y le dice, doctora, es que tenemos un problema y es que nosotros pensamos en 2 dimensiones con nuestros planos y una civilización superior será más inteligente, igual piensa en tres dimensiones. Y entonces, efectivamente, cogen los documentos, los arman, en vez de juntarlos en plano, pues hacen cubos con ellos y resulta que aquello tiene forma como de holograma.
¿no? Y la información es tridimensional, está hecha en forma de holograma y a partir de ahí pueden desencriptarla y verla con un nivel de realidad alucinante. Esa película es una delicia, absoluta. Totalmente de acuerdo, sí, la verdad. Y además ahí se ve claramente la distorsión del tiempo, ¿no? Es ese segundo que al final se convierte en 17, 18 horas de grabación, pero que para el resto de los mortales... Como pasa en la escóbula. Como pasa en la escóbula. Algo 4 horas. Sí, no, pero como pasa con el Missing Time, incluso también de las abducciones ufológicas y similares. Es curioso cómo se da un patrón en distintos aspectos de la vida. Yo os mencionaba los cuentos de hadas, pero ese Missing Time, esa distorsión del tiempo, donde para el testigo, en fin, ha vivido unas aventuras tremendas y para el resto del mundo, ¿no? Ha pasado un tiempo diferente al cronológico vamos a llamar el cronológico sobrenatural. Pero bueno, ya que has contado un poco lo de los hologramas, un poco por volver un poco al tema central de las pifias y de los aciertos que tienen este tipo de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, en Star Wars se está citando muchísimo. Yo creo que uno de los grandes méritos que tiene Star Wars es adelantarse al futuro, tanto en las espadas láser como en esas grandes naves interestelares, o también incluso, pues, en fin, las velocidades de la luz, que bueno, tendemos a eso poco a poco, o el holograma, ¿no? Que es uno de los métodos que actualmente se está utilizando, pero que en aquella época pues parecía como muy extraño. Entonces, la pregunta que te quería hacer, Salva, por ejemplo, ¿qué película para ti es la que más adelantos técnicos se proyectan y que luego con el tiempo se han convertido en realidad? Para mí, yo creo que sería la de Star Trek, porque en la Star Trek, tanto en la película como en la saga, se habla de teléfonos móviles, se habla de auriculares, se habla del Bluetooth, se habla de traductores universales. Yo no sé si estás de acuerdo en eso, o Star Wars, por ejemplo, que yo sé que es tu película favorita. No, no lo es. De todas maneras, es una peli de aventuras que me gusta, pero la tecnología de Star Wars es retrotecnología. Todo tiene aspecto de viejo. Es la primera vez que vemos tecnología así, ¿no? Que parece antigua, está obsoleta completamente. En cuanto al uso de la tecnología, probablemente las películas de Star Trek sean las que más plasman lo que sería un avance científico o las de, a lo mejor, Blade Runner quizás también, es otra tecnología. Blade Runner es algo aparte. Pero es mucho más cercana el tiempo. Pues, mira, por ejemplo, Avatar a lo mejor también muestra una tecnología acorde al futuro, con los overboards, ¿no? Que ahora se han puesto muy de modas. Sí, sí. Lo que pasa es que todas las películas tienen cientos de errores, pero en su mayor parte son errores de raccord. De que si en este tienes la taza en la mano izquierda y en la otra tienes en la derecha, pero luego hay películas más coherentes o menos coherentes. Yo creo que en ese grupo de películas podemos poner perfectamente la que hablamos de Sagan, la que hablamos de Nolan. En general, todas las de Nolan intentan seguir una línea bastante científica en función de lo que se sabe hoy en día, porque nosotros pensamos en Carl Sagan como el científico divulgador, pero si yo hace poco me volví a ver la serie Cosmos y ha envejecido muy mal, o sea, ellos hablan, es cuando todavía se teorizaba sobre si existían o no existían los agujeros negros, cuando hoy en día ya se saben una serie de cosas que por eso se hizo la segunda serie. La segunda parte, Cosmos, ¿no? En cuanto a tecnología, normalmente se envejece mal. Se envejece mal porque no sabes por dónde van a tirar las cosas. Por ejemplo, en Star Trek tampoco existen las redes sociales, que han sido la gran revolución de tecnológica para el mundo entero, ¿no? Podernos conectar inmediatamente, pues como estamos haciendo esto ahora, en este momento, ¿no? Eso no lo ha contemplado ninguna película, que una red social pudiera determinar la tendencia política que pueda estar de moda o cómo va a reaccionar la sociedad, pues no sé. Bueno, excepto aquella de dibujos, esa serie de Hanna-Barbera, ¿cómo se llamaba? Sí, ya sé cuál vas a decir. Una que los supersónicos, los supersónicos, claro. Tenían Zoom, como estamos haciendo ahora, que le veía el médico, el otro tenía coches voladores, teletrabajaban, tenían un montón de elementos que luego sí que sean... Esa sí que tenía, tenía mucho punto. Ese se entera. Total, pero que también es la moda ahora. Como la premisa del programa son los grandes fails de las películas, yo me quería permitir hablar de la marca Acme. ¿Tú te imaginas hoy en día que la marca Acme en España fuera el Corte Inglés y que todo lo que compras funcionara mal o no funcionara o explotara en tu cara o cosas así? Qué descrédito, ¿no? Y sin embargo la marca Acme es real, existe. En Estados Unidos yo la primera vez que fui creía que esto era una patraña, ¿no? Y cuando voy allí me veo un cartel de una especie de MediaMarkt o algo así con la marca Acme, flipé. Después de todas las cosas que le han pasado al coyote, que vendan una escoba ya me pareció un milagro, ¿no? Claro, pero esto es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina?
gallina. O sea, primero fue la marca, porque vamos, si de la marca hacen los cómics, bueno, y hacen todos esos dibujos, la verdad es que les caen denuncias por un tubo. Pero seguro. Entonces, y si es al revés, entonces, ¿qué sentido? Dice, con perdón, ¿qué huevazos tiene el empresario de ponerle Acme a una empresa para que lo que tiene ya de por sí tan mala fama? A ver, ¿no? y hoy en día te denunciarían hasta los defensores de los coyotes, porque siempre pierde el mismo. O sea, hoy en día sería imposible, inviable, ¿no? Pero esto es como la cerveza DAF de los Simpsons. La cerveza DAF existe. Yo no sé si fue antes o después, pero es que qué mejor reclamo que una serie de éxito para poner la marca inventada, ¿no?, por algún guionista. Siempre y cuando, evidentemente, me imagino que habrá para los derechos de autor, en fin, el copyright, todas esas cosas. O sea. Oye, pero Acme no es una pifia. Acme existe de verdad, ahora que lo pienso. Las Claro, páginas sí, chinas sí, estas. sí, No, los tienen no, en digo Estados figuradamente. Unidos. Digo figuradamente. Las páginas chinas estas y el meme de lo que ves y lo que te llega, eso es un poco marca sí. Acme, ¿no? Que luego está fatal. No, la marca Acme no es que sea más feo. AliExpress. Es que explota. Es que todo explota. O sea, básicamente todo explota. Sí. Antes que comentaba una cosa, Jesús, que lo ha dejado caer hablando de Alien, y es cómo crece el bicho, lo rápido que crece el bicho dentro de la nave en apenas unas horas, cómo gestiona la energía, cómo gestiona su masa. En esto también hay miga, Fernando, Salva, en cómo se utiliza la energía humana en algunos casos. Sí, en Alien la principal mentira y la primera de todas ya es el título, que es el Alien, el octavo pasajero, cuando en realidad son 9, pero bueno. El tema de los Claro, porque cuentas el gato. El crecimiento... Claro, es que nadie lo cuenta el gato. Claro. Es que tenían que haber quitado el nombre Alien y haber dicho alguien, el octavo pasajero. Alguien había. El tema de los crecimientos acelerados es un tema que ya de por sí se muestra como un poco extraterrestre de por sí. De esto probablemente Fernando sabrá más que yo, ¿no? Pero bueno, ese mismo problema lo tenemos también. Sí, soy especialista en vida extraterrestre. Con un doctorado. Lo propusiste el crecimiento tú, acelerado. El crecimiento acelerado, ¿no? Pero eso demuestra que la especie no sigue los patrones de la vida natural que nosotros conocemos, ¿no? Salvo con Hulk. Sujétame el cubata. Ahí va. Adelante. Vamos a ver. Yo creo que hay una película. Ahí va. Yo creo que hay una película que roza la ciencia, pero la ciencia de verdad, y que además roza el mundo de lo psicodélico, y creo que dentro de lo que es el mundo científico es importante, que es Viaje al fondo de la mente. Basado en Castaneda. Exactamente, basado en Carlos Castaneda. Esa es una grandísima película y tal, que la hizo William Hurt. Pero ¿cómo hilas esto con lo del crecimiento acelerado, maese? Pues muy sencillo, porque de repente William Hurt se transforma en un monstruo verde. Ah, como Hulk, mira, bien hilado. Claro, mira, muy bien. Claro, porque es un remake, aunque parezca mentira, de The Great God Pam de Arthur Machen. Me la has quitado de la lengua. Pero entonces, Fernando, lo de Hulk, lo de enfadarte y convertirte en un monstruo verde gigante, ¿tú no lo ves viable? A ver, ni lo de Hulk ni lo de Alien. Vamos a ver, el caso de Alien sale del pecho del pobre Kane cuando está a mitad del desayuno tan feliz que se ha salvado. De repente le entran los estertores, sale aquel bicho por debajo de la camiseta, un bicho del tamaño de un gato. Bicho obviamente fálico, como le gustaba a Geiger, al diseñador de todo aquello, de toda la iconografía. Bien, unas horas después tenemos al señor de 2 metros, aquel que estaba en el pub, metido en un traje de Alien de 2 metros. ¿De dónde ha salido esa materia? Es decir, el número de átomos que había en el bicho al principio es mucho menor que el que hay después. Entonces, o se ha metido en la despensa del Nostromo y se ha ventilado 4 sacos de arroz de una sentada. Es que de hecho él no come. Él no se le ve comer nada más que hasta la tercera parte no se le ve comer, que son los perros estos alien los que comen, pero ellos no comen, los alien. Pues mira, más a mi favor. ¿Cómo demonios consigue ser? ¿De dónde sacan los átomos? Es decir, o bien está súper compactado todo en el mini alien, que no puede ser porque entonces Kane no se podría mover porque tiene dentro del estómago una masa, a un bicho de 80 kilos, claro, o de algún sitio tiene que salir, y entonces eso no tiene mucho sentido, ¿vale? Luego, Fernando, una pregunta de gran calado para la humanidad, es esa saliva. A ver, esa saliva que es ácido sulfúrico, que le pegas un salivazo a alguien y ya lo has deshecho. No, la saliva no, en el metal. Es la sangre. O la sangre, exacto, o sea, esos fluidos que corroen por donde pasa las planchas de la nave, todo esto, ¿no? O sea, es bueno, que son pero
Bueno, pero ahí fíjate, ¿no? Pues puede ser una vida diferente. Se hablaba de que podrían ser siliconas. ¿Ves? Fíjate, es un tema que no tengo ni la más nadie tiene la más remota idea de cómo podría ser, pero lo explica en la película. Alien es mucho mejor que Prometheus porque explica estas cosas. El robot, cuando lo está investigando, dice, es una vida basada en siliconas, que no sé qué. Sí. Ya te está dando un sentido de que puede aguantar ácidos, puede aguantar una serie de cosas que la vida de carbono no podría. Y aguanta en el espacio. Y aguanta en el espacio, exactamente. Aún así, pero en el caso de Hulk, lo mismo. Tienes a Bruce Banner. Bien, se enfada. ¿Cómo de repente pesa 2 toneladas? ¿De dónde sale? Bueno, ¿De dónde sale esa masa? si vamos a, cabreo. si Doctor vamos a Mr. Hyde, entrar, ¿de dónde sale? A ver, explícalo. ¿Cómo se Es transforma que de esa Hulk- manera? A ver. Hulk viene... Parecemos el meme aquel de ese señor que sale diciendo ¿dónde está el cambio climático? ¿Dónde? A ver, Yo no lo Los veo. cicuta, los cicuta. todos... De todas maneras, Robert Louis Stevenson escribía de sí mismo en esa novela, porque realmente él era Jekyll y Hyde a la vez. Bueno, hay mucha A gente ver, los bipolares suelen ser así, sí. sí. Lo que Sí, pasa, sí, sí. lo que pasa aquí es que si entramos en el mundo de lo que son los superpoderes, dejando al Alien fuera de esta movida, si entramos en Hulk y nos metemos, por ejemplo, con Ant-Man, ¿no? Que igual crece, que igual mengua. Sí. Es verdad. Un tío que tiene una talla de un 80, pues como nosotros todos, y de repente se convierte en un tío de 45 metros de alto, sus átomos se disgregarían prácticamente hasta que se rompieran Claro. los enlaces. Pero esto entra Sería dentro de casi lo que decías transparente, al ¿no? principio, Salva, de Claro. que es la premisa de la peli, Claro. ya te lo crees, pero Pero claro, cuando tú- viene de segundas... Pero cuando un tío se reduce al nivel cuántico en su tamaño, las leyes físicas que regulan su corazón, su circulación sanguínea, se van a tomar por saco, porque entramos en las leyes del mundo cuántico que no tienen nada que ver. O sea, los superpoderes en sí, Stan Lee los explicaba como que en la Tierra un crecimiento extraño de células te produce un cáncer y tienes un problema, o en el universo 616 que un crecimiento extraño de células te da una habilidad, digamos, una mutación genética te convierte en mutante, o un experimento científico te convierte en un Capitán América o en un propio Hulk. O sea, son tebeos. Lo que pasa que... Y Salva, explícanos el caso del increíble hombre menguante. Bueno, es que esa película también tiene unos cuantos años y también entra en el campo de lo que sería... Señor 50. Está basada, me parece, en un sí. relato de Richard Matheson, me parece. Sí, me parece que sí. Me parece que está basada en una obra literaria. No sabía que era de Matheson, pero sí. Y es básicamente el mismo problema. Vas encogiendo hasta que en tus órganos entrarían en conflicto cambiando de las leyes físicas newtonianas a entrar en la cuántica, porque tu corazón late, tu sangre se bombea hacia los órganos, etcétera, etcétera, pero cuando entras, si tienes un átomo de altura, ni siquiera tu estructura física se podría mantener, o pesarías como un quintal. Pero vamos, no sería compatible con la vida una densidad tal, ¿no? Hombre, fíjate, la cuántica lo soluciona todo, eso Claro, está claro. claro, eso es. No, esto en Soluciona- concreto no. Esto en concreto no, porque si tú te mantienes tal como eres y te comprimes, tus músculos dejarían de tener elasticidad, tus huesos, en fin, todo palmaría, porque no... Pero me estás diciendo que no nos podemos creer los superpoderes, Salva, ¿en serio me estás Que diciendo eso? que algunos sí los explican, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, por ejemplo, mira, a Cíclope le comentaba el otro día a Salva. Cíclope, ¿sabéis cuál es este de los X-Men que lanza unos rayos por los ojos? No, es otra. Yo nunca lo he oído. Esta- Eso que tú me dijiste yo no lo había oído jamás. Pues sí, he estado investigando en Marvel Fandom, en Wikifandom, y lo explican. Entonces, resulta que lo que lanza con los ojos no son rayos láser, sino que son ondas de choque, son rayos de energía, pero que es una onda de choque, es decir, que pega, no que sólida, quema. sí. No es un Sólida. láser. Y luego que sus ojos no es que generen la energía, es que son la puerta a otro universo. Agárrate. Ostras. Porque claro, si tú naces en el planeta Marvel, aquí si tienes una mutación te sale un cáncer. Pero si sales en el planeta Marvel, pues tienes una mutación y entonces tus ojos forman un puente a otra dimensión o cosas por el estilo. Y entonces la fuerza de todo un universo extraño y tal sale a través de los ojos de este. Con lo de cual este tiene tipo. un universo dentro de su mente. No. Sí, para que salga a conectas través un de los puente. ojos. No, pero por ejemplo, en otras, en Flash, el de DC. Sí, anda DC que no Comics. tendría que comer para... Exacto, pero sale así. En la de la Liga de la Justicia, Sale en la comiendo película de la pizzas. Liga de la Justicia, sale comiendo sin parar.
Cosa que tendría que hacer, por ejemplo, también Spider-Man, ¿no? Es decir, claro, yo aquí me acuerdo de los pobres culturistas que se ven a veces en documentales que se tienen que levantar a las 4 de la mañana porque le toca comer. Y luego, ¿sabes? Y dices, es que o sea, pues porque no puedo digerir más. Tengo que levantarme a las 4 para pegarme una sentada como las otras 6 que me voy a pegar a lo largo del día para tener las calorías suficientes para entrenar y las proteínas para que me crezca el músculo. ¿Ves lo que le pasa a Hulk? Pero aquí tendrían que estar eso, Flash y Spider-Man comiendo, y en el caso de Flash lo explica. Todo el tema de los mutantes en Marvel y el del Hulk en sí también nacen del desconocimiento de lo que es la radiación. O sea, cuando se descubre el átomo y que puede crear una radiación que afecta, es cuando se descubre, Stan Lee lee esto y le da una vuelta. Dice, bueno, ¿y si esa radiación que desconocemos, que afecta, que tampoco sabían muy bien cómo afectaba, porque de hecho iban a ver las pruebas en Groom Lake con una sillita y unas gafas de sol y murieron todos allí luego de la radiación, ¿no? No sabían muy bien todavía cómo funcionaba eso, y Stan Lee lo que pensó es que ese cambio que afecta a la genética podía utilizarse para los tebeos, y entonces que en vez de crear cánceres o efectos que todavía no se conocían muy bien, podía dar lugar a poderes. Y por eso los mutantes son diferentes, por ejemplo, a los Vengadores o a cualquier otro superhéroe de Marvel, porque el Capitán América... Godzilla, ¿no? El Capitán América sí tiene sentido, porque es un tío que se expone a un experimento que potencia su capacidad física, ¿no? Eso podría... Lo mismo que los Cuatro Fantásticos. Pero los Cuatro Fantásticos es diferente, porque los Cuatro Fantásticos les pasa eso en una irradiación en el espacio. Pero el Capitán América básicamente es como si hubiera habido manipulación genética y se hubiera diseñado su ADN de manera que potenciase todos los aspectos físicos. Es básicamente lo que hace el suero del supersoldado. El Capitán América se convierte en un portento físico, pero no es inmune a las balas, ni tira rayos, ni hace nada. En este caso, simplemente es un tío físicamente capaz. Pero bueno, y de hecho se especula con que eso pueda suceder en el futuro. Eso ya se está investigando, de hecho. Se tienen identificados muchos polimorfismos genéticos, es decir, muchas variedades genéticas para un gen concreto que dan grandes capacidades. Pues, por ejemplo, imagínate que puedas captar más oxígeno en sangre, que tengas más resistencia, que tengas, yo qué sé, diferentes capacidades. Yo lo del Capitán América lo he visto siempre como una anticipación. Bueno, en este caso, claro, ¿qué pasaría si para la gente que pudiera pagarlo? Imagínate que se pudieran, igual que ahora el se ejército. están detectando niños. Bueno, pero es que siempre es complicado meter estas cosas en individuos adultos. Es más fácil desarrollarlos, hacerlos con bebés, ¿no? Es decir, hacer igual que se hace ahora una selección genética cuando vas a ver si una persona embarazada, pues el embrión tiene problemas genéticos o no, ¿vale? Pues imagínate que se pudiera hacer no solamente ver si va a tener problemas genéticos, sino modificar en esos primeros estadios metiéndole genes, metiéndole estas variantes que a ti te interesan y tal. Si consiguieras meter todas las que están identificadas en atletas y demás, y los pudieras meter en un hijo a la carta, por así decir, y luego lo desarrollas en... Que no estamos tan lejos de eso, ¿eh? No, que va para nada. Sí, bueno, pero sería más o menos el sueño nazi. Sí. Marcos, pues exactamente. Dejando que Marcos lleve un rato queriendo hablar, por favor. No, sencillamente que para apoyar un poco lo que ha dicho Salva, que habéis hablado y lo que ha dicho también Juan Ignacio, del increíble hombre menguante. Es que veo todos estos relatos de ciencia ficción entroncados con la ciencia ficción clásica y tal, todo lleno de metáforas y simbolismos. A mí me recuerda un poco en este de El increíble hombre menguante, las frustraciones que tenía ese hombre cada vez que se hacía más pequeño y más pequeño y más pequeño, y me ha hecho recordar yo en mi infancia leyendo los relatos de Gulliver, los viajes de Gulliver, cuando él está gigante o cuando él está pequeño. Y es que exactamente, me encadena un poco con la metamorfosis de Kafka, o sea, de este hombre que se siente de golpe y porrazo por diversas razones, mediante la metáfora y el simbolismo de sentirse alienado, ¿no? Decirse, ese simbolismo que hay subyacente. A ver, es que las personas que han escrito superhéroes son personas que han leído todos y han visto todas estas películas y han leído estos relatos. O sea, los creadores son recicladores de información. O sea, un creador no inventa nada, simplemente se alimenta. Tú lees a unos, lees a otros
y aparecen cosas. O sea, simplemente lo único que se hace es que se le lava la cara y se adapta a los tiempos actuales. Pero no, ni Stan Lee ha inventado nada, ni viene de los cuentos. Ni ha inventado nada. No, viene de algo todavía más interesante. Una fuente de información de los superhéroes, sea del universo Marvel o del universo DC. ¿Sabéis dónde está esa fuente de información? O sea, no tenemos que ir a relatos literarios. En el Olimpo. En el Olimpo, no, tampoco. En la mitología. La Ilíada. No, tampoco. De personajes reales, de personajes de carne y hueso, de las hagiografías de los santos. O sea, si tú miras las hagiografías de estos santos, es decir, estas biografías, suponiendo efectivamente que todo lo que cuenten es verdad, es que estos santos, y podríamos citar numerosos casos, hay santos que se teletransportan, hay santos que se bilocan, que levitan, que tienen luminiscencias, es decir, sí. Que echan rayos un poco por su cuerpo, la inedia, que pueden soportar cantidad de tiempo sin comer prácticamente ni beber nada, la elongación, es decir, el estiramiento de sus miembros. Es decir, te quiero decir, con independencia de que sea verdad o mentira, yo no entro ahí, pero me refiero que en las hagiografías, en estos santos, te encuentras todo este tipo de poderes que luego los vemos reflejados en el cómic, en la literatura y en distintos lugares, ¿no? Bueno, ahí tienes una fuente de información. Hombre, yo en el caso de los superhéroes creo que viene más bien de otras lecturas, porque yo Stan Lee, por ejemplo, no sé si conocía el tema de la angeología o de los santos, etcétera. No, hombre, pero por ejemplo, sí conocía a Erich von Däniken. ¿Tú te acuerdas cuando yo hice el primer programa de La Escóbula, ya por el capítulo 27, en el taller del pintor, que estuve hablando un poco de esto también, ¿no? Mira, ese día creo que tú no estabas, Marcos. No, estaba. ¿Sí estabas? El que no estaba era yo. Además hice la portada del cartel, que la hice de Spider-Man, del Capitán América. Pues vale. Y todo. Me acuerdo perfectamente. Vale, pues todo el microuniverso en ese momento que crea Stan Lee está basado en relatos y cosas que lee de von Däniken, que de repente empieza a pensar en cómo adaptar todo eso y al su lenguaje de superhéroes, ¿no? Entonces, todo el universo cósmico de lo que es la parte de Marvel viene de von Däniken. Y cuando lo empiezas a ver, las equivalencias son evidentes, que si los celestiales, los Ensuhor, los Eternals, los tal, los cual, todos tienen su equivalente, ¿no? Stranger, ¿no? Claro. Sí. Hombre, también reciclar. También es muy importante la obra de Philip K. Dick, sí. Porque ya sabéis que Philip K. Dick construyó mundos imposibles, de alguna manera, cuando escribe Las ovejas no sueñan con androides. Que no se parece mucho a la película. Claro, no se parece nada y tal, pero da lugar a Blade Runner. O sea... Bueno, pero fíjate, pero hablas de un autor de ciencia ficción que tuvo una vida privada problemática, ¿no? En fin, con ingesta... Por decirlo fino. Por decirlo fino, efectivamente, pero sí es verdad que tiene un antes y un después, en fin, tiene una especie de epifanía, de transformación. Es como cuando descubre que estamos en Matrix y a partir de ahí sus novelas son totalmente diferentes y son muchísimo más reveladoras, o vamos a llamarle muchísimo más fantasiosas, pero porque tiene que ver con una vivencia que él tiene del mundo, de la realidad y sobre todo de la percepción, ¿no? De los sonidos y de los sentidos. Es decir, es totalmente distinto el Philip K. Dick de ese momento, cuando ocurre, además remito a su biografía, de lo que escribe posteriormente. Entonces, es lo más parecido que yo he conocido a Matrix antes de que empezara la serie de Matrix. Él es como si se diera cuenta de que estamos en una especie de dimensión o realidad paralela y a partir de ahí cuenta cosas que aparentemente son disparatadas, pero que con el tiempo otras personas coinciden en determinados planteamientos pseudomísticos que tuvo Philip K. Dick. Ya que mencionas Matrix, Salva, ¿qué opinas de Matrix? A ver, yo aquí en la lista que te pasé de películas he puesto muchas. Está Matrix, pero son películas que yo admiro y que disfruto como un enano. Yo con Matrix pegaba unos saltos en el cine que hacía años que no los pegaba. ¿Pero Matrix 1 o Matrix todas? La 1. Vale. Para mí es una película autoconclusiva, Matrix 1, ¿no? Sí. Acaba con la liberación de la mente del personaje, etcétera, y la revolución posterior que vendría, ¿no? Pero en Matrix la premisa principal es la que me palma a mí un poquillo. Que ya te digo que la asumí en el cine. Cuando Morfeo le está explicando a Neo por qué las máquinas dominan el mundo y cómo utilizan a los seres humanos como baterías, creo que la batería que genera, o sea, la carga eléctrica que genera un cuerpo humano es mínima, y es la justa y necesaria que necesitamos para movernos o para poder funcionar nuestros órganos de una manera automática. O sea, la premisa de que nosotros seríamos una batería es un poco pobre, ¿no? Seríamos una batería de 1,5 o algo así, ni una linterna encenderíamos con lo que nosotros generamos, creo yo, ¿no? Eso es porque no te han estrujado el cerebro. Entonces saldría zumo, pero electricidad no creo, ¿eh?
Pero fíjate el simbolismo que hay ahí, lo que hay detrás de todo eso. Quiero decir que lo que hablaba, por ejemplo, Salvador Freixedo de la granja humana, eso entronca con eso. Es decir, hay supuestos alienígenas o supuestos seres, máquinas y tal y cual, que nos utilizan como combustible o que nos utilizan como pollos, como en una granja. Es decir, como alimento. De las emociones. Sí. Chupan nuestras emociones. Eso es como lo de Monstruos S.A. Sí, hay una película en este terreno que creo que todos conocéis, que es La Isla. La Isla, donde se toca toca este tema, pero de una eso manera es de descarnada, los órganos, ¿no? Más bien. De la claro, ahí es la clonación. Pero no deja de ser un rebaño de tíos que están destinados a que se les quite un órgano para dárselo a otro. No, pero lo de Freixedo, que comenta, perdona, Salva, es verdad, un poco en esa línea. Es verdad, Freixedo, la obra de Freixedo es anterior, por supuesto, a Matrix. Pero ese concepto, que no son los de Freixedo, es de mucha más gente, de que este tipo de seres extraterrestres, en fin, de seres no humanos, vienen a la Tierra para alimentarse de los hombres, pero no alimentarse físicamente, no estamos hablando de canibalismo, sino alimentarse de nuestra energía, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Claro. Y por lo tanto, generan cultos, generan elementos para que ese tipo de sentimientos y de emociones se expandan con muchísima más fruición y ellos se puedan alimentar. Claro, el Matrix ya llegan a pilas casi voltaicas, es como una representación mucho más grosera de la parte esta que estamos comentando. Pero bueno, que va un poco por ahí. Es decir, sí, pero es una manera gráfica. Es una manera gráfica de hacerlo entendible, porque tú puedes hablar del sintoísmo, de la interpretación de los seres que te absorben la energía, tú puedes contar eso y puede sonar muy marciano en un entorno como el que nos están contando de Matrix, que es bastante de ordenadores, ¿no? Básicamente los hermanos en ese momento Wachowski eran creadores en Marvel, trabajaron en Marvel muchos años y lo que han hecho ha sido incluir un mezcladillo de filosofías, porque Matrix también es una película básicamente filosófica, ¿no? Sí, y la manera de justificar que los hombres seamos los esclavos tiene que ver con la absorción de energía, y yo creo que va por ahí, porque es lo que vosotros comentáis, porque por lo que sería valores físicos de lo que somos capaces de producir, realmente valemos poco, ¿no? O sea... Hombre, es que la premisa de la que parte también es complicada. Es decir, dice que se vive una especie de invierno nuclear posapocalíptico, que los cielos están cubiertos, que no entra energía solar, que realmente es la energía que entra en el sistema de la Tierra, y que las máquinas necesitan extraer energía de algún lado. Entonces, básicamente lo que yo entiendo ahí es que nos dan de comer toda la cosa orgánica que se pille, desde fluidos desde jugo de otro tipo al que han machacado y le han convertido en papilla y nos lo hacen comer, o lo que se encuentre de toda clase de residuos, todo lo biológico, para que nosotros estemos produciendo algún tipo de energía, no sé si calorífica o cuál. Aquí hablan de esa eléctrica para nutrirse. Es decir, parte de una premisa de que, bueno, han tenido que buscar de alguna forma sobrevivir esas máquinas a través de una fuente de energía que nos han cogido a nosotros, bueno, pues para cultivarnos ahí. Que a lo mejor les hubiera ido mejor con caballos, no lo sé. No, y otras energías, no solamente eso, las energías que produce una persona realizando una actividad concreta que luego viene Hacienda y te mete el palo. O sea, ¿quieres decir que a los Hacienda es Matrix? Es una metáfora, eso es una metáfora. Hacienda son las máquinas y los autónomos somos los humanos, ¿no? Algo así, sí. Me estoy acordando de nuestro compañero y amigo Sergio Cordero, el director de Mindfax, nuestro podcast hermano, y un tema que a él le apasiona, que es si vivimos en una simulación. Claro, en un entorno cinematográfico, cuando la premisa es esa, como puede ser la de Matrix, ya todo vale. No sé, claro, en Matrix es difícil hablar de fallos, supongo. No sé si habéis cazado alguno más allá de lo que estáis comentando, porque si todo es simulado, ¿o no? ¿Habéis pillado algún fallo? El déjà vu es un fallo. El déjà vu, por ejemplo. Sí. Yo he visto alguna vez un gato pasar más de una vez, sí, en Matrix. No, el déjà vu, lo que está refiriéndose Marcos, no es que sea un fallo de la película, es que es el fallo de que realmente detectas que estás en Matrix, ¿no? Entonces, aquí falla algo. Sí, es curioso. Oye, bueno, yo he tenido muchos déjà vu. Y gatos. De todas maneras, hay mucha gente que defiende a capa y espada que estamos en una simulación, ¿eh? O sea, a veces te lo lees que te piensas que lo dicen de broma y lo dicen súper en serio. De hecho, pensad, escobuleros, que a lo mejor todo esto que estáis escuchando en realidad es mentira.
verdad lo que hablabais antes de la percepción del tiempo y cómo se estira y se comprime según quién lo está viendo, quién lo está viviendo, porque tengo que decir que escuchándoos hablar de todos estos temas, a mí, espero que a los escobuleros también, se me ha pasado volando este ratito de radio. No esconderé que la mitad de las películas de las que habéis hablado no las he visto, no me emprende decirlo. Luego ya me matáis si queréis. Y en esta recta final de la escóbula de la brújula, al margen de alguna pregunta que quedará, Jesús, yo no sé si el cuento final, la historia final, el relato final va a ser narrada por robots, por algún androide, por algún extraterrestre quizá, por algún personaje procedente de la ciencia ficción. ¿O son humanos? Van a ser humanos, sí, sí. Ah, He elegido algo que creo que os va a gustar, que va a servir para esbozar una sonrisa, porque es verdad que estos temas de los que hablamos tienen su parte de preocupación, ¿no? Si hablamos un poco del futuro, de las máquinas, de los androides, en fin, de elementos apocalípticos, que es lo que se cuenta muchas veces en las películas de ciencia ficción, ¿no? Aunque también los hay como muy venturosos y luminosos. Pero en este caso, como iba un poco de gazapos, en fin, como iba también de equivocaciones que aparecen en las películas, pues recordé que hay un diálogo, más bien un monólogo de Daniel Rabinovich, de Los Luthiers. Y seguro que Juan Ignacio, David y Marcos lo sabéis perfectamente, pero claro, y Salva y Fernando, cómo no. También Rabinovich, pues para mí era, junto con Marcos Mustok, pues los dos representantes más genuinos de Los Luthiers, por desgracia los dos ya fallecidos. Bueno, pues en uno de sus espectáculos hay un monólogo que continuamente está equivocándose, ¿no? No hay forma de que el hombre lo lea a derechas, pero precisamente, y seguro que ya esté recordando a cuál me refiero, pero precisamente por eso mismo, porque no te esperas lo que va a leer y lo que es la lectura correcta, se va produciendo distintos gags y que tiene que ver un poco pues con esas equivocaciones, a veces con esas metiduras de pata, pero que en este caso dentro de un contexto totalmente lúdico, totalmente humorístico, pues me parece que encaja perfectamente para poner ese broche final a una tertulia, desde luego fantástica, y nunca mejor dicho lo de fantástico, porque tanto Salva como Fernando, bueno, a la vista está, ya lo sabíamos nosotros, ¿no? Pero son dos enciclopedias andantes, les dices cualquier película y como si fuera Carlos Canales, a partir de ahí te empiezan a soltar una cantidad de datos que nos dejan estupefactos, y han quedado muchísimas películas en la recámara, evidentemente en 2 horas y media con estróbola incluida, no podía dar cabida, pero sí es interesante que además haya habido reflexiones, o sea, no solo es el dato puro y duro de aciertos y pifias, sino que también ha habido reflexiones y algunas de alto calado. Así que si os parece, rescatamos este audio de Daniel Rabinovich, donde el hombre intenta leer un texto y, oye, que es complicado es leer un texto cuando no se tienen las comas y los puntos apartes en su sitio. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Le falta el... Con estos términos. No le han puesto... ¿Cómo es? Arriba la T. Ahí. A veces se borra, ¿cómo es? La diéresis, no tiene diéresis. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos pocos, claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, he citado muchas veces, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda ebria. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser.
Ebria va con H. Ah, sí. Es una pavada. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos. Los dos sexos. No muestra los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo. Ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más, sacudió a la condesa. Acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da vía, da. Pará. Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, todo esto es, todo eso es, todo, ¿qué es esto? Este sé, todo eso se tostó, ese seto es dos tes, eso es sed, esto es tos, tose, toto, o se destetó, tete, o es, ¡ajá! Esto es todo. Es que no me imagino yo a un androide siendo capaz de hacer esto, la verdad, no lo veo factible. No, lo veo lejos en el tiempo. Genial, Daniel Rabinovich. De todas formas, el humor se basa en eso, en la explosión del absurdo. Sí. Es decir, lo que decía Punset era la primera explosión del ser humano de la risa, cuando era australopiteco, no pudo ser hasta un poco más tarde, cuando comprendió situaciones absurdas, que te hacen, cosquillas en el cerebro. Es, ¿no? Que es lo que explicaba él. El humor es un síntoma de inteligencia. Claro, yo creo artificial, que un síntoma de evolución de los robots es cuando al final un androide, un robot, una inteligencia artificial sea capaz de crear sus propios chistes, no que los almacene, sino que sea sus propios chistes, claro, que tenga esa ironía, ese sarcasmo y esa improvisación en una conversación, cosa que hasta ahora no lo tiene, pero me imagino que cuando eso ocurra, y ocurrirá antes o después, si se puede reproducir, imagínate cómo no van a poder hacer chistes, yo creo que ese sí que sería un síntoma clarísimo de evolución, porque el sentido del humor, como bien decía Salva, es un claro ejemplo de inteligencia supina y suprema. El futuro es de las máquinas, de los androides, de las batallas en el espacio con mucho sonido que es imposible, romper todas las leyes de la ciencia a través de la ficción, pero mientras todo esto ocurre, seguiremos pasándolo bien, viendo pelis, comiendo palomitas, disfrutando, desgranándolas, charlando de ello en la escóbula o en vuestro bar más cercano y pasándonoslo bien, que es de lo que se trata. Como bien nos lo hemos pasado hoy con Fernando Jiménez del Oso y con Salva La Roca, que de verdad que ha sido un gustazo escucharos, chicos. Además se veía que había pasión, que había ganas de hablar, todo el mundo queriendo hablar a la vez, y eso es síntoma de que la escóbula ha ido bien. Así que, Fernando, gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer, como siempre. Y Salva, lo mismo, un abrazo grande y encantados de tenerte aquí. Lo mismo, y te quería pedir permiso para hacer una cuña. Venga, si por me favor, dejas, hombre, claro. Porque sí, quería comentar a los que les pueda gustar lo que hacemos Elena y yo en el País de los Horrores, que tenemos un video podcast en el Elemental en Movistar. Sí. Que bueno, el que tenga interés ya se puede enterar de cómo se puede llegar hasta ahí, pero bueno, yo lo recomiendo porque es bastante divertido y tiene que ver con esos temas. Lo buscáis en vuestra aplicación de Movistar Plus, en la tele, en el móvil, tal, y si no se lo pedís a Aura, a la inteligencia artificial, oye, lo pone. Ponme Elemental y ahí tenéis el video podcast, claro que sí. Pues dicho. Ha sido un placer estar con vosotros, que hacía ya mucho que no os veía. Gracias a los dos, abrazos grandes. Abrazos. Abrazos. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Con qué va a soñar Juan Ignacio Cuesta esta noche? Pues mira, con la película de alta tecnología y ficción de anticipación más importante de todos los tiempos, que fue Sor Citroën. Sí, es verdad. Mira, yo por ejemplo con las de José Luis Cuerda, David Sentinella, ciencia ficción a tope. Tiempo después va un poco en esa línea.
Pues sí, sí. Lo que pasa es que, fíjate, yo lo estaba pensando cuando estábamos hablando y se estaban comentando esas mutaciones de los monstruos de Marvel o de los superhéroes de Marvel, y yo creo que Marvel debería contratar precisamente a otro español, no en caso a Salva, sino a Francis Mújica, también valenciano, en este caso de Elche, que es el creador, bueno, el descubridor de la técnica CRISPR, que es el corta-pega del genoma, y que gracias a él se podrán realizar muchas de esas modificaciones. Cuando lancen este Microsoft Word del genoma, Marcos, ¿te vas a cambiar algo? ¿Te vas a, no sé, los ojos azules o el pelo rubio? ¿Vas a hacerte algo? No, yo tranquilo. Yo de verdad que ya te digo que no me voy a cambiar nada. Lo único que, claro, yo estoy ya tranquilo por la cuestión de que ya hay inteligencias artificiales que saben pintar cuadros muy bonitos, muy hermosos y tal, como el Dalí 2 o el Midjourney y todas estas cosas. Y nada, a partir de ahora, pues me retiro, daiquiri en cubierta de barco y a disfrutar. Pues ya que Salva metía cuña, yo voy a meter otra, Jesús, compartida contigo, y es que si no ha salido publicado ya en el momento de que escuchéis esta escóbula, en Mindfacts hemos hecho un programa sobre inteligencia artificial, escribir guiones, locutar podcast, cómo las máquinas nos van a quitar de este negocio. Así que, Jesús, nos vamos con Marcos y nos echamos unas cañas. Sí, nos vamos con él, efectivamente, con las voces sintéticas y los rostros, ¿no?, que nos pueden suplantar en una película. Y hombres simbólicos. O cuando estemos muertos. O sea que la inteligencia artificial lo que haría es que podría seguir habiendo programas de estas características sin estar nosotros ya físicamente. Serían nuestros avatares, serían nuestras mismas voces, serían nuestros mismos rostros. Y esto no sé si es inquietante o es esperanzador, pero ahí lo dejo. Bueno, mientras sigamos aquí, ya sabéis que tenéis más escóbula cada semana, que en iVoox, en la aplicación y en la web de iVoox, por 1,49 € al mes os podéis suscribir a todos los audios extra del programa, y que aparte la Escobupedia sigue lanzando episodios nuevos en la aplicación de Podimo en exclusiva, y que en la descripción de este programa tenéis el enlace para probarlo completamente gratis. Que en redes sociales estamos, humanamente hablando, en facebook.com/la escóbula de la brújula, en Twitter y en Instagram somos @escobuleros, y que tenemos un correo electrónico, contacto@laescobula.com, para lo que queráis. Creo que no me dejo nada, y si me dejo algo, volvéis a buscarlo aquí en 7 días, a la escóbula de la brújula. Hasta la semana que viene, saludos, besos de Fran y Zuzquiza, nos escuchamos en la próxima edición. ¡Chao!